La opresión se va a acabar, el miedo vamos a enfrentar. Democracia en cada paso, la justicia va a llegar. El pueblo va a despertar, en la calle vamos a estar. Cubano de Evento y Trabajo está hoy en Miami conversando con un hombre, un patriota que estuvo en Bahía de Cochino a muy corta edad, en la en lo que se dice la invasión a Quirón. Eh, Fran de Barona, Gracias doctor, mucho gusto en conocerlo y gracias y por venirme a entrevistar a mi no, casa. gracias a usted por participar acá en nuestra conversación, porque esto no es una conversación, no es realmente una entrevista, sino una conversación sobre la patria de Cuba. Qué bien, Y con mucho bueno, gusto hablar de la patria de Cuba. sí, a mí también me gusta y en esta conversación vamos a tocar el tema de cómo sucedieron las cosas, pero no solo cómo sucedieron las cosas. Y ya como primera pregunta, bueno, yo quisiera saber cómo se prepararon, qué ideales tenían, cómo su ideal con enfrentarse a la dictadura catrocomunista, porque ya era una dictadura desde el comienzo, comenzó a demostrar que era una dictadura. Bien pronto. Exactamente. Entonces, bueno, me gustaría saber esa parte, cómo se conocieron los combatientes que fueron ahí, los que fueron, qué ideales tenían en, cuando formaran un gobierno y, y más o menos es difícil que lo recuerde todo, pero bueno, los detalles que pueda recordar de esa parte, de la parte Sí. de la preparación para volver a Cuba a enfrentarse a esa dictadura que, bueno, y a un pueblo que Fidel Castro había logrado engañarlo, había logrado esa especie de fraude que le hizo, promesas y promesas y promesas que nunca cumplió después, pero bueno, en Sí. ese momento ese Engañó a pueblo, la mayoría del pueblo. sí, sí, ese pueblo lo tenía En el ganado. 61 la mayoría de Cuba estaban a favor de Claro, Fidel Castro. claro, eso es cómo ustedes se arriesgaron a esa maniobra. Me gustaría, Bueno, la que- verdad, la brigada era un pedacito de Cuba. Había gente muy rica, había gente muy pobre, había blancos, negros, chinos. Era un pedazo de Cuba que estaba en esos 1500 que o sea, firmamos, una ¿no? miscelánea. Exacto. Ahora, ¿existía alguno de ustedes que estaba, que estuviese catalogado como asesino del gobierno bueno, del gobierno no, la dictadura de Batista también, De porque también fue Batista, una sí. dictadura? Bueno, habían varios que habían estado con Batista, que eso, en cuanto nos cogieron presos, los separaron y fusilaron a varios de ellos. Los que fusilaron, que los acusaron de crímenes de la época de Batista. Y el jefe de mi batallón, no lo mataron, Montero Duque, pero era comandante del ejército de Batista, y lo dejaron preso casi 30 años. Pero bueno, O sea, los que tenían alguna relación, la mayoría de nosotros, lo que había más en la brigada, eran estudiantes como yo, y como mi hermano, y como mi primo hermano. Yo tenía 17 años, mi hermano tenía 19, un primo Osvaldo de Barona tenía 18, primo hermano, estaba en el batallón de armas pesadas, el Bomblín que le decíamos. Tenía otro primo un poco más mayor que llegó a ser el G2 de la brigada, porque uno de los fundadores de la brigada. Nosotros le decíamos Yayo de Barona. Eh, o sea, y somos parientes nosotros de toda la familia de Tony Barona. Inclusive una hermana de Tony Barona, el político, ¿no? Que llegó a ser primer ministro del Partido Auténtico, fue presidente del Senado, fue ministro de Trabajo y por muchos años senador por Camagüey. Tenía una hermana que se casó con un tío mío, Emilio de Barona. O sea, él tenía una sobrina que era prima hermana mía, pero a la parte de relación de ese matrimonio, éramos primos lejanos también, de todo ello. Estaba el hermano de Tony, Roberto, un señor bastante mayor, su hijo de mi edad, Robertico, estaba otro sobrino de Tony que se llamaba Abel de Barona,
estaba también el hijo de Tony Barona, Carlos de Barona y Seguro, hijo de Inés Bustamante, Inés Segura Bustamante, esa era la madre. La madre, junto con Tony Barona, en los años 30, estaban tratando de tumbar a Machado, los dos, el padre y madre de mi primo, Carlito de Barona. En fin, así que habíamos bastante de varones en la brigada. Uno de los apellidos que más había en la brigada era el nuestro, a mucha honra, por supuesto. Entonces, yo era estudiante, yo tenía 17 años. Mi padre me había sacado de Cuba en 1957, porque ya en Camagüey, en esa época, el Instituto de Camagüey fue a clase 40 días en ese último año que estuve en Cuba, del 56 al 57. Y pensaba mi padre que le pasó a él cuando Machado, que cerraron las escuelas y no pudo nunca graduarse de bachiller, porque tuvieron las escuelas en Cuba cerradas 3 años con la dictadura contra Machado. Y entonces, así fue. Y entonces, por eso mi padre nos sacó a mí y a mi hermano en el 57, porque no quería primero que nos involucráramos nosotros en la revolución, por peligro de, ¿sabes? Y también porque íbamos a perder el año, como él lo perdió 3 años de escuela en esa época, los años 30. Y entonces mi hermano y yo nos dieron colegios a que escoger. Había un lugar en La Habana que tenía para los colegios de Estados Unidos privados, y yo vi un catálogo de un colegio que se llamaba Admiral Farragut Academy. Admiral Farragut era un español que peleó en la Revolución Americana. Yo no sabía eso hasta los 40 años, ¿no? Pero ese que me gustó porque veía unos barquitos de vela, San Petersburgo, la Florida, ¿no? Y el colegio estaba frente al mar, donde yo estudié 3 años en Estados Unidos. Mi hermano escogió un colegio lejísimo, pegado a Nueva York, en Ithaca, Nueva York, que ese colegio se llamaba Cascadilla y preparaba a estudiantes a que fueran a la Universidad de Cornell, y mi hermano quería estudiar ingeniería, y en Cornell University, una de las mejores. Aunque los dos acabamos estudiando en Georgia Tech. A ver si entiendo. Ustedes habían emigrado mucho antes del 59. Pero vivíamos en Cuba, vinimos a estudiar a Estados Unidos. Ah, vinieron a estudiar a Pero Estados Unidos. vivíamos en Camagüey, o sea, las navidades, todo íbamos a Cuba, por supuesto. Ahí conocí a Bermato yo en el 59 en Cuba también. Sí. Lo vi por la calle caminando, fumándose un tabaco. Sí. Y Bermato fusiló a gente en Cuba también. Sí, desde luego. Hubo conversación. Sí. Bueno, con él no, lo vi caminando por ahí, yo no quería hablar con él, por supuesto. Bueno, vamos a la preparación entonces. Entonces el caso fue, te estaba hablando de los hombres de la brigada. La mayoría éramos estudiantes como yo, o bien de high school, o de escuela intermedia, o de universidad. En la cárcel yo tuve a Pepito Andreo, que era un hijo de un vicepresidente de Cuba, que me dio clases a mí de francés, de alemán y de historia universal, porque él había estudiado en Europa, en universidades que se hablaba alemán, él hablaba alemán perfectamente bien, y en universidades en Francia. Entonces me dio clase en Isle Pino, de francés y de alemán. Y hablo un poco de francés, que era lo que me acuerdo de que él enseñó. Todavía. Parlez-vous français? Oui, monsieur. Je parle français très bon. Yo hablo apenas el español. O el cubano, vamos a decirlo. No es ni el español, vamos a decir, yo hablo apenas el cubano. Entonces, O sea, la mayoría éramos estudiantes. sí. Y él, inclusive, Pepito Andreo tenía 20 y pico, pero había estado estudiando en los mejores colegios de Europa, ¿no? Por eso que hablaba francés y inglés. No, inglés, claro que Y por hablaba. supuesto se unieron para prepararse. Sí, entonces la mayoría éramos estudiantes. Había muy pocos batistianos metidos ahí porque la CIA no los quería tampoco, porque quería hacer un gobierno sin gente de Batista. Ese era el plan original. Después le voy a preguntar si era verdad que ellos querían hacer un gobierno. Bueno, Después vamos a entrar en ese tema. pero bueno, de todas maneras, yo he hablado mucho, y bueno, tengo 2 libros que escribí, ¿no? Este que te acabo de regalar a ti en español, que se llama Bahía de Cochino, mi historia, ¿no? En español por completo. Y tengo uno en inglés, que se vende en Amazon, que se llama Cuba, The Bay of Pigs, The Kennedy Assassination, The Vatican and the New World Order. 402 páginas, el doble de tamaño de ese libro, porque son 5 libros en uno.
Y entonces ahí yo hablo de cómo entró el comunismo a Cuba con Eisenhower cuando era presidente. Por culpa de él entró el comunismo en Cuba. No fue Kennedy. El que estaba de presidente era Eisenhower. Y también hablo de Valle de Cochinos porque perdimos. Hablo también del Papa comunista Francisco, que está en el Vaticano. Y hablo del nuevo orden mundial. Atrás de todo esto está el nuevo orden mundial. Por eso fue que fracasamos, ¿no? Porque la mayoría de los asesores que tenía el presidente Kennedy en la Casa Blanca eran del nuevo orden mundial. Y el peor de todo era el secretario de Estado que se llamaba Dean Rusk, que siempre estuvo opuesto a la invasión y quería que perdieran, porque él por 10 años era el presidente de el Roosevelt Foundation, o sea, de David Rockefeller, que siempre fue amigo de Fidel Castro, desde el 1948 era amigo de Fidel Castro, porque ha sido un billonario comunista en Estados Unidos. Y murió de 102 años, porque le pusieron 4 o 5 corazones. Y murió de viejísimo. Pero el secretario de Estado era el peor globalista de todos y quería que la invasión no se hiciera y que perdieran. Una vez que empezaron los planes, tirarnos ahí a matarnos. ¿Para qué? Para consolidar el gobierno de Cuba con Fidel Castro, eliminando la brigada. Me alegro que ahora sí. De todas formas, este tema lo vamos a tocar un poquito Sí. más adelante. Pero no solamente De una supuesta traición que sí. se habla, que se comenta. Sí. Lo vamos a tocar más adelante. Sí, Bueno, no, pero se decir, prepararon ustedes. Sí, no solamente él era globalista, la administración completa de la Casa Blanca era globalista. El que estaba a cargo del National Security Council, McGeorge Bondi, era un globalista, todos eran miembros del Consejo de Relaciones Exteriores, que tú sabes que ese es el gobierno invisible de Estados Unidos. Como hemos dicho yo tengo un libro de 400 páginas que se llama The New World Order, Threats American the World. Así yo he estudiado profundamente lo que es el nuevo orden mundial. Bueno, esas 400 páginas las vamos a llevar un poquito aquí para que las nuevas generaciones conozcan, porque realmente toda la historia que se ha introducido dentro de Cuba, el régimen para adoctrinar, ha sido una historia tergiversada a beneficio de su gobernanza, a beneficio de su dictadura, y hay desconocimiento. Bueno, vamos a tratar de llevar todo lo que podamos a esta conversación, resumirlo a esta conversación. Es importante entender eso porque por eso perdimos. Claro. Por los globalistas del nuevo orden mundial, que quería que la brigada se destruyera, consolidar el gobierno de Cuba. Una conspiración. Bueno, yo no diría que se perdió. Se perdió quizás en una batalla, bueno, pero llevamos 63 años. Pero la historia no cuenta solo las victorias, también cuenta los fracasos, porque de los fracasos se aprende, como dice Einstein, de las crisis se sobreponen y se aprende. Entonces, bueno, vamos de nuevo atrás a la preparación que tuvieron para enfrentarse al combate, porque una persona, un joven, que esté en una universidad o que esté estudiando, poco sabe de combatir, poco sabe de un arma. Yo sí sabía, porque mi padre tenía una finca en Camagüey, me pasaba todo el tiempo con mi hermano tirando a los pajaritos, a las ardillas. Sí, pero es distinto tirarle a las ardillas, tirar a los patos. Pero también estuve en una escuela naval 3 años que daban clases de tiro. Ya. Y mi padre, que quería que aprendiéramos inglés nosotros, estuve en 4 campamentos cuando vivía en Cuba, mucho antes de Fidel, 4 campamentos de verano donde siempre cogí tirar con rifles. Y yo sabía tirar muy bien. Sobre esta preparación me interesan 2 cosas. La idea que tenían de lo que iban a hacer y la otra, la preparación física del combate. Exacto, bueno. En el caso mío y mi hermano, nosotros sabíamos tirar. Aquí tengo una carta ahí guardada que cuando estaba entrenándome en la base Trax en Guatemala, que le mandé a mi padre, donde decía, miliciano a 300 yardas, miliciano muerto. Porque yo era el mejor tirador de mi compañía. El mejor de todo era yo. Pues sabía tirar bien. En fin, y mi hermano igual. Sabíamos tirar los dos bastante bien. Pero la mayoría de nosotros, ya digo, la mayoría éramos estudiantes. Había gente bastante mayor, había gente, inclusive yo tenía 17 años, pero había de 16, de 15 en la brigada, mucho más joven que yo. La gente piensa que yo soy el más joven, no, siempre he dicho que no.
Yo no era el más joven, era uno de los más jóvenes. Había uno que se llamaba Rusito que tenía 15 años. Pepito de Camagüey, mi amigo Pepito, tenía 16 también. O sea, yo no era el más joven. Pero en fin, eh, ahora tú quieres que te explique cómo nos enteramos de lo que estaba pasando y por qué nos ¿Qué enrolamos. pensaban? ¿Qué ideales tenían? Los ideales O que sea, teníamos eran muy claros. Era restaurar la Constitución de 1940, que había sido destruida por Fidel Castro. Y yo estuve hasta hablando con el Che Guevara, después otro cuento largo, ¿no? bueno, destruida, Batista había en ese Bueno, ya momento, Batista la había también destruido había también, violado la la había Constitución. violado también, y Fidel Castro no hubiera estado en el poder si no es por Batista. Porque ya Cuba, desde que se hace la Constitución de 1940, los presidentes servían 4 años y tenían que irse 8 para que no hubiera reelección esa seguida, ¿no? Y del 40 a 44, Batista fue electo presidente. Parece que esa elección fue, lo que he leído, más o menos fue bastante buena. Después del 44 al 48 vino Grau San Martín. Y del 48 al 52 vino Pío Socarrá. Y entonces ya Batista podía postularse en el 52 porque habían pasado 8 años. Pero cuando él ve en las encuestas que iba a perder, él decide dar un golpe de Estado. Y ahí Batista es responsable porque ya Cuba tenía ya su, Sí, su gobierno que estaba funcionando, ¿no? Los altentes era un partido de en oposición eso, eh, eh, y eh, él la destruyó el eh, 10 de marzo del 52 porque hizo un golpe de Estado. en eso se afianza un poco Fidel Castro para darle la promesa al pueblo de que iba a restituir La la constitución. Constitución del Ah, 40 bueno, esa fue la para hacer la defensa de él. trampa. Después esa fue la defensa de él. Porque la constitución de 40 tiene un artículo que dice, si un gobierno la destruye, es el deber del pueblo levantarse en armas, tumbar ese gobierno y restaurar la constitución. Eso está dentro de la constitución, un artículo. Y él usa ese artículo. Por supuesto, todo es una mentira, ¿no? Claro, Eh, pero y, lo usa. y lo usa en su defensa, ¿no? Y esa misma defensa lo usé yo cuando estuve con el Che Guevara entrevistándome a mí después de que estaba preso. Pero en fin, la mayoría de nosotros eso es lo que queríamos, restaurar la constitución. Habría gente que tenía ambiciones de puestos después en Cuba. Yo la Eso es lo verdad, normal en la política. sí, mi ambición era regresar a estudiar, ¿no? Pues yo no, ya yo me había graduado de high school y tenías 2 trimestres que había estudiado ya en Georgia Tech con mi hermano. Mi hermano ya llevaba 2 años estudiando. Georgia Tech es una universidad muy buena de ingeniería que está en Atlanta. Y entonces de ahí fue cuando hablamos mi hermano y yo, que cuando regresáramos, nuestros padres vivían en Miami Beach en ese momento, y cuando regresamos marzo 15, le dijimos a ambos que queríamos ir a Guatemala. Más sabíamos, tenía ya primo yo, el primo hermano, el otro que fundó la brigada, estaba ahí, lo sabíamos, que teníamos gente de Camagüey, ahí gente amiga, gente que fue a los colegios maristas conmigo. Yo fui a los maristas hasta que vine a estudiar a Estados No, Unidos. entonces sus ideales, el grupo que estaba ahí era restituir la Constitución del Eh, 40, exacto. restituir la democracia Y dentro de hacer la... elecciones en 18 meses. Ajá. Y entonces tener un gobierno en armas temporalmente, y ya el gobierno estaba constituido aquí. Primero una organización que se llamaba el Frente Democrático y después vino el Consejo Revolucionario, que lo presidía José Miró Cardona, que había sido primer ministro con Fidel Castro. Un tiempo fue primer ministro. Y estaba mi pariente Tony Barona, también estaba metido ahí. Estaba un nieto de Antonio Maceo, que se llamaba igual que él, Antonio Maceo. Justo Carrillo, todo esto era gente muy respetada, ninguno era batistiano. Estaba Rey, Manolo Rey, que lo veían como muy izquierdista, ¿no? Porque era de izquierda. Pero todos los que estaban ahí, Manolo Artínez, por supuesto, que creó el movimiento MRR, ¿no? Ese es el único que estaba ahí, que había tenido, él dirigido un movimiento para tumbar a Castro. El único que había ahí. Bueno, Tony Barona tenía su grupo, estoy hablando de los que fueron a Girón, el único era él, el que tenía la MRR. Porque bueno, Tony Barona tenía su grupo, cada de esos grupos tenían partidos que ellos habían creado, de lo que se reunieron ahí. Ok. Entonces vamos ahora, ya tenemos los ideales que tenían ustedes en participar en ese enfrentamiento. Ahora vamos a la relación del gobierno norteamericano con la brigada. Bueno, el comunismo entra a Cuba por culpa del presidente Eisenhower.
A la gente no quiere oír eso, porque supuestamente Eisenhower es el gran líder. No se preocupe de lo que no quiere oír la gente. Yo tenía una tía abuela, Mercedes Cubría, la primera cubana americana que entró en el Army de Estados Unidos, de oficial. Esa es tía abuela mía. Adoraba a Eisenhower. Y mi tía estaba en inteligencia, estaba en el Defense Intelligence Agency, DIA, y entró en Berlín con las primeras tropas americanas. Y avanzó rápidamente porque ella entró de segundo teniente. Entonces estaba en Londres dirigiendo 150 personas que estaban oyendo los códigos nazis, porque ella estaba en inteligencia militar. Y entonces después la subieron a primer teniente, a capitán. Y en Corea, estuvo en Corea con MacArthur, en Tokio, y ahí le hicieron mayor, comandante. Ahí llegó. Y entonces se enfermó, etcétera, y se retiró del ejército y después la volvieron a llamar otra vez. Y llegó al grado de teniente coronel, mi tía abuela, del US Army. Entonces, eso es lo que ocurrió. Ahora, Eisenhower, tengo que decir la verdad porque soy historiador, ¿no? Y no puedo tapar nada. Eisenhower tenía dos comunistas en el Departamento de Estado. Uno que se llamaba William Wyland, que había vivido en Cuba. Y la madre, el padre de él, del mismo nombre que él, se murió. La madre se casó con un venezolano que se llamaba Montenegro de apellido. Y en Cuba él se llamaba Guillermo Arturo Montenegro. Ese era su nombre en Cuba. Y trabajaba para el Havana Times de periodista, ¿no? Que es el periódico ese que había en Cuba, un periódico bueno, ¿no? Americano. Entonces, en el año 33, querían tumbar a Machado. Estados Unidos quería deshacerse de Machado porque la revolución dañaba los negocios americanos, ¿no? Había que eliminar al dictador. Entonces, O viene sea, ¿eso es en qué año? en el 33, En 1933, el 33 pero los sí, Estados Unidos se proponen, tumbar a Machado, ya, que era dictador en Cuba. Fue muy bueno los primeros 4 años, lo endosearon y entonces decidió violar la Constitución de 1901 y quedarse, prolongar 2 años más ilegalmente, ¿no? Y eso provocó una revolución bien mala en Cuba, porque la gente no quería un dictador, ¿no? Y había sido buenísimo Machado, hizo la carretera central, hizo maravillas en Cuba los primeros 4 años y después se dañó por ambiciones personales. el Bueno, progreso de la nación. el progreso, pero entonces lo que te explico eso por una razón importantísima, para que entiendas lo que pasó. Eh, William Wyland, ese en Cuba se llamaba Guillermo Arturo Montenegro y era homosexual. Entonces, Roosevelt, casado, homosexual pero casado. Entonces, Roosevelt le manda a Benjamin Summer Wells, que participó en la boda de Franklin Roosevelt con Eleanor Roosevelt. Estaba relacionado hasta esto. Era un niño en esa época, porque Franklin Roosevelt era mayor que él, y participó y tiene otro pariente que se casó con un hermano de Roosevelt. En fin, estaba muy afiliado, pero era homosexual también y se casó 3 veces y tuvo hijos, pero era bisexual en realidad, ¿no? Entonces, él va a Cuba y conoce a William Wyler, a Guillermo Arturo Montenegro, tienen sexo entre los dos y entonces cuando él regresa a Estados Unidos, ya tumbaron a Machado, regresa a Estados Unidos, lo trae a él, a William Wyler, lo mete en el Departamento de Estado en el año 63 sin tomar un examen ni nada, violando todas las leyes de... Y en ese momento él era el número 2 del Departamento de Estado, era Deputy Secretary of State, Wells. Y entonces lo entró ahí y para adelante Wells ya, en el año que yo nací, en 1943, Wells, que era bisexual, va en un tren a un funeral de un demócrata y a la vuelta le toca las partes privadas a dos negros que estaban en el tren. Salen los periódicos y lo votan. Porque en esa época había más moral que ahora. Ahora tú puedes ser homosexual y te nombran a puesto. Eso no es problema ser homosexual. Pero en esa época sí era. Entonces lo votan a él, pero ya había metido ahí a su amigo, a su amante, a William Wyler, que regresa al nombre americano. Porque él, en Cuba tenía a Guillermo Arturo Montenegro, ¿no? Usa su nombre original, que es William Wyler. Con el tiempo, en el año 57, ya William Wyler era el jefe de lo que llamaban el Caribbean Desk y tenía a su cargo Cuba, todos los países del Caribe, todo Centroamérica y México. O sea, eso en cuestiones políticas ya. No, ese era su puesto en el Departamento de Estado. Sí. Supervisar todas esas embajadas. Tenía que reportar a él. Los embajadores de esos países, de México, de Cuba, todos reportaban a él. Y el jefe de él se llamaba Roy Robotham
que era Assistant Secretary for Inter-American Affairs, y, y también era comunista. Y ambos querían que Fidel Castro triunfara. Los dos querían eso. Entonces, hubieron, O sea, dentro del Departamento de Estado en esos momentos habían comunistas. habían comunistas que buscaban la forma de que Fidel Fidel Castro ganara, exacto, ganara. que ganara. Entonces, hubieron 4 embajadores de Estados Unidos que mandaban cable, al cuarto piso del Departamento de Estado, donde estaban estos dos comunistas, diciéndole, no dejen que el movimiento 26 de julio entre a Cuba, porque ahí está Fidel Castro, que es comunista, está Raúl Castro, está Camilo Cienfuegos, está el Che Guevara, y si llegan al poder, van a ser enemigos de Estados Unidos, y por supuesto no va a ser bueno para Cuba tampoco. Entonces, el último embajador bajo Batista, que Batista estaba en el poder, se llamaba, era Earl T. Smith, ese era su nombre. Escribe un libro que lo tengo en mi casa, El cuarto piso, de Fourth Floor, se llama el libro de él, donde él denuncia todo eso. Es más, ¿sabes lo que dice ahí? Dice que el CIA Station Chief, así se llama el jefe de la CIA en una embajada, Station Chief, trabajaba para Fidel Castro para que entrara en el poder. Acusa al jefe de la CIA de su embajada en La Habana que estaba tratando que Fidel Castro ganara. Él lo acusa, un embajador americano. Y después, otro que estuvo ante él, Arthur Gardner, del 52 al 57, fue embajador en Cuba, y uno que había sido embajador muchos años antes, Sproul Braden, pero que se mantenía en contacto con Cuba. Esos 3 embajadores, el de ahora y los otros 2, le dijeron al Departamento de Estado lo que le estoy diciendo. Y un tipo el almirante Arleigh Burke, era el Chief of Naval Operations, le decía también lo mismo cosa al Departamento de Estado, porque él tenía que ver con Cuba también, y decía, no lo dejen entrar porque el hombre es un comunista. Si entra ahí, va a ser enemigo de Estados Unidos. Ahora te voy a decir algo increíble. Esto es difícil decirlo, pero yo tengo un amigo de la brigada que llegó a ser coronel del US Army y peleó en Vietnam duramente, un gran amigo mío, que vive todavía, ¿no? Me dio un libro así, que él tenía los 2 años, todo lo que había pasado con Cuba. Un libro enorme así. Y en ese libro me dijo, lee esto, me lo dijo a mí que lo leyera. El último embajador de Eisenhower era un izquierdista que se llamaba Philip Bonsall, que había sido embajador en Bolivia, pero el hombre era admirador de Fidel Castro y de extrema izquierda. Y entonces lo nombran a él el embajador de Estados Unidos en Cuba. Ese señor se enteró que William Morgan, ¿te acuerdas quién es William Morgan? Sí. Bueno, William Morgan es un americano que peleó con Castro en la Sierra Maestra, peleó con Camilo Cienfuegos de Che Guevara en las montañas del Escambray, y cuando triunfa Fidel Castro, lo nombran comandante. No había generales en Cuba en esa época. Fidel Castro era comandante, Camilo Cienfuegos, Che Guevara, era lo más alto que había. Además, yo tengo una foto de él en el libro, ahí, en ese libro, que él está hablando y Fidel Castro lo está aplaudiendo. Ahí lo tengo, lo vas a ver en el libro, y no voy a buscar la foto ahora, pero ahí está él retratado en el libro. Y entonces, él se entera, el embajador americano Philip Bonsall, que William Morgan con cubanos está conspirando para asesinar a Fidel Castro, y se lo dice a Fidel Castro. El último embajador de Eisenhower le dijo a Fidel Castro que William Morgan lo estaba tratando de matar. ¿Y qué hace Castro? Empieza a observarlo para coger todos los cubanos que estaban metidos con él, no lo arresta al principio, se demora en arrestarlo, eventualmente, y él por supuesto se casó con una cubana que todavía vive en Ohio, de 80 y pico de años, pues él se casó con una cubana en La Habana, ¿no? Y entonces cuando pasa el tiempo, lo coge, lo fusila y fusila a todos los cubanos que estaban con él. Y el que se lo dijo fue el último embajador de Eisenhower. Y Eisenhower también, un general de 5 estrellas, en marzo del 58 decide hacer un embargo de armas contra Batista, que acababa de comprar unas tanquetas con ametralladora, un avión. Le costó a Batista 40, 50 millones comprar todas esas armas. Y Eisenhower hace un embargo de armas, no se las entrega a Cuba, se coge el dinero de Batista, y eso ya fue el clavo, el último clavo en el ataúd. El ejército de Batista era corrupto, le pagaban para no pelear, y mientras que tanto Fidel Castro tenía relaciones íntimas con la mafia de Estados Unidos y le daban todas las armas que le hacía Fidel Castro a la mafia de Estados Unidos, se las daba a Fidel Castro.
Y o sea que él estaba trabajando con la mafia desde la Sierra Maestra, Fidel Castro. Y después, cuando llega al poder, seguía con la mafia, decía, ponme armas en Venezuela, ponme armas en República Dominicana, ponme armas en Panamá, y seguía trabajando con la mafia. Y así era tan estúpida que cuando planean la invasión a Cuba por Valle del Cochino, pensaba que la mafia estaba en contra de Fidel Castro, cuando estaba trabajando con Fidel Castro. Y entonces colocan a tres mafiosos, le pagan $150,000 para que esos tres mafiosos asesinen a Fidel Castro, más o menos al mismo tiempo que íbamos a ir a Cuba. Matar a Castro y al mismo tiempo. Y esos tres, como iban a matar a Castro, trabajaban con Castro, ¿no? Y los tres que colocan eventualmente participaron en el asesinato de John Kennedy. Era Sam Giancana, jefe de la mafia en Chicago, era Johnny Russell, jefe de la mafia en Las Vegas, y Santos Traficante, jefe de la mafia de la Florida. Pero Santos Traficante tenía conexiones con todos los mafiosos en Estados Unidos. Eran tres mafiosos bien importantes en Estados Unidos. Y la CIA estúpida le paga $150,000 para que mate a Castro cuando ellos trabajaban con Castro. O sea, entonces en todo este entramado no hubo cobertura del gobierno norteamericano. No, imagínate, las equivocaciones de la CIA fueron extraordinarias. ¿Y crees que, esto es una pregunta directa, ¿y crees que fueron equivocaciones o fue un propósito? Bueno, yo creo que fue deliberado también las cosas que nos pasaron. Esto puedo dar muchos detalles porque pienso así, ¿no? Pero fíjate, a pesar de que Eisenhower, Pero su sí, percepción, mi percepción, ¿fue un no, propósito bueno, hubieron o fue una traiciones. equivocación? No, yo creo que fue adrede para que perdieran. Eso te lo explico con más detalle. Pero ahora vamos a regresar a Eisenhower. A pesar de que Eisenhower había permitido que entrara el comunismo en Cuba, en marzo del 60, él quiere hacer un cambio de régimen en Cuba y tumbar a Castro, ¿no? Y coloca a la CIA, por supuesto, y coloca al Pentágono para que examine los planes. Si ese plan que hizo Eisenhower con la CIA y el Pentágono se hubiera llevado al pie de la letra, sin cambiar nada, yo creo que podíamos haber triunfado. Porque íbamos a desembarcar por Trinidad, que quedaba más lejos de La Habana que la Bahía de Cochino, quedaba bastante lejos. Había un puerto de Casilda con muelle para los barcos soletos nuestros, poder bajar lo que traíamos. Y Lo habían conozco. rebeldes peleando ya en las montañas del Escambray, que se hubieran unido a nosotros inmediatamente. Y nosotros traíamos armamento para 15,000 soldados en los barcos que traíamos nosotros, para 15,000. Porque la idea era que los 1,500 que éramos nosotros, queremos expandir eso a 15,000 por lo menos, ¿no? Y lo más terrible, eso fue cuando ya Kennedy cambia, después de que había estado meses planeando, la CIA y había un hombre que colocaron muy experto en amphibious landing, ¿no? De desembarco, que peleó con MacArthur en Corea. El tipo hizo el desembarco de Corea famoso que le dio la victoria a MacArthur ahí al principio, en la guerra de Corea. Ese se llamaba Jack Hawkins y era un coronel de los Marines que se lo prestan a la CIA para que planee el desembarco nuestro. Entonces, la idea era desembarcar ahí. eh, Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no bueno, desembarcan no, ¿por en Kennedy? Brasil? ¿Por Kennedy? Porque después de todos esos meses de planeamiento, decide a última hora, no, yo no quiero que desembarque en Trinidad porque hay civiles y pueden morir. ¿En qué guerra no van a morir civiles? Por supuesto, en toda la guerra mueren civiles. Y entonces le dice a la CIA que busque otro lugar. Y la CIA debe haber escogido Isla de Pino, donde había 5,000 presos. Imagínate, habíamos invadido Isla de Pino, soltábamos esos presos, estábamos separados de Cuba con los B-26 y 5,000 soldados que se hubieran unido a la brigada, y ya seríamos 6,500, ¿no? Era algo más lógico. Lo lógico era ahí, o en otro lugar que no fuera ahí, ¿no? Que no fuera Valle del Cochino. Porque ¿cómo es posible que la CIA, y para mí ahí ya vino ya el deseo de destruirnos, ¿ya? Que escoja un lugar, Playa Larga y Playa Girón, que no hay muelle? ¿Cómo íbamos a bajar en estos barcos obsoletos que nos habían dado? Ese es el barco donde yo iba, el Houston, ¿ok? Sí. Mira, mira, es un barco viejo de un cubano que se llamaba García y se llamaba su línea García Lines. Y él presta varios barcos de él para llevarnos a nosotros a Cuba. Ese barco, ¿cómo tú vas a invadir a Cuba con ese barco? Íbamos a desembarcar en unas lanchas Evinrude, con motor Evinrude, para 9 soldados.
y habían mezclado, aquí viene también la traición, habían mezclado incorrectamente en los motores de Evinrude el aceite y la gasolina para que no funcionara. Allá tú ves que desde el Bueno, principio entonces todo desde el comienzo fue una trampa. fue una trampa y entonces teníamos, mi esposa Aide, está ahí, Anda, y entonces, ¿cómo se llama? Habían dos de la CIA que eran patriotas, que estaban con nosotros. Y uno de ellos, Grayson Lynch, que está enterrado con nosotros, con su esposa. Fíjate, tanto amaba la brigada que está enterrado en el panteón de la brigada. Habían dos de la CIA. Él era uno con los hombres rana, que iba a desembarcar por Girón. Había otro, William Robinson, que iba a desembarcar con hombres rana por Playa Larga. Esos eran los dos de la CIA que estaban ahí. Y entonces, él escribió un libro muy bueno, Decision for Disaster, algo así se llama el libro, donde dice, pelearon con unos tigres, los traicionaron, denuncia a Kennedy, denuncia a la CIA, a todo el mundo lo denuncia, el hombre este. Y el William Robertson después estuvo con los Mackenzie en el Congo belga con el grado de coronel de la CIA, coronel de la CIA. Porque tú sabes que el 41% de los que estaban peleando en el Congo con el Che Guevara eran pilotos de la brigada. 41% eran pilotos de la brigada, el resto eran otros pilotos. Pero estuvieron ahí todo el tiempo peleando. Bueno, entonces, él vio cuando estaban mezclando mal Grayson Lynch y le dijo, no, así no se mezcla eso, esos motores no van a funcionar. Y lo sacaron inmediatamente con militares, los botaron de ahí de donde estaba. Eso en Puerto Cabeza, en Nicaragua. Él lo vio, la mezcla incorrecta. Dime si eso no es sabotaje para que perdiéramos ya. Y de hecho, la CIA se había equivocado en todo lo que había dicho. Había dicho que las playas eran de arena blanca, perfecta playa, en Playa Larga, en Playa Girón, y lo que había eran tremendos arrecifes. Y cuando le estaban dando esa información a gente de la brigada, uno dijo, oye, yo he pescado ahí, y eso, lo que hay es arrecife, ahí no hay arena para desembarcar, son todos arrecifes malísimos que hay ahí. No, tú no sabes lo que está hablando, esos son sargazos. Tú no sabes lo que está hablando. Le dijeron al que había estado ahí, un brigadista, que sabía que todas esas playas estaban llenas de arrecifes, dificilísimo de desembarcar, ¿no? Y entonces, entonces de contra los barquitos, bueno, yo iba en el Houston, que iba el batallón 2, dirigido por Hugo Soeiro, gran amigo mío, que peleó duro en Vietnam también, y vive todavía, y tenía 24 años nada más, pero era tremendo militar porque iba con el batallón 2 que lleva más tiempo de entrenamiento. El quinto, como el mío, era gente como yo que había llegado a última hora. Yo llegué el 1 de abril, que era domingo de resurrección, a la base TRAS, donde nos estábamos entrenando en Guatemala, y 13 días después nos movieron a todos de Guatemala en aviones a Puerto Cabeza, donde estaban los barcos obsoletos, esos que nos iban a poner en esos barcos. Así que así fue la historia. Pero allá tú ves la traición ya. Ya desde el principio estaban el mezclando. fracaso vino caminando de adentro. Claro, claro. ¿Y cómo tú escoges vaya cochino? ¿Cómo es posible? Y algo que me ha molestado toda mi vida y me sigue molestando hoy todavía, después de 63 años que ha pasado, era en marzo, a mediados de marzo del 61, hay una reunión en la Casa Blanca donde está el presidente Kennedy, está Alan Dulles de la CIA, está el que era secretario de Defensa, McNamara, en fin, un montón de gente estaba metido ahí. Y el presidente le dice a Alan Dulles, yo no estoy seguro que yo quiero aprobar la invasión. Le dice el presidente al jefe de la CIA, El presidente Kennedy. Kennedy. Y le dice a Alan Dulles de la CIA, yo no estoy seguro que yo quiero aprobar la invasión. A mejor la cancelo, que es lo que debe haber hecho, haberla cancelado. Entonces le contesta a Dulles, dice, señor presidente, usted tiene un problema de desecho. La palabra en inglés es disposal, que quiere decir desecho en español. Dice, Mr. President, you have a disposal problem. Usted tiene un problema de desecho. Usted lleva entrenando a algunas de estas personas más de un año y ahora usted va a ir a cancelar la invasión y traerlos para Miami. ¿Qué usted cree que van a decir de usted? Que usted es un cobarde, que usted es un traidor, porque en la campaña del 60 él era el macho man. ¿Cómo es posible la administración de Eisenhower Nixon ha dejado que una cabeza de playa comunista se establezca en el hemisferio, en Cuba? Empieza a hablar así. Y entonces ahora le van a llamar a usted traidor. Usted tiene un problema de desecho. Entonces Kennedy lo mira y le dice, es verdad.
usted tiene razón, me van a atacar a mí, me van a destruir políticamente esos cubanos cuando cancelemos la invasión, me van a denunciar como traidor. En ese, vamos a votarlos a Cuba, votarlos. Hablaron que era desecho y nos iban a votar a Cuba. Dump them in Cuba, fue la palabra que usó en inglés. Dump them in Cuba, votarlos en Cuba. ¿Tú te imaginas cosa igual? Que la brigada era basura, que había que deshacerse de nosotros y botarnos a la basura en Cuba, tirando a que nos mataran, ¿no? Porque escogen un lugar que es imposible ganar, que es Valle de Cochino. Ahí no había muelle, no había nada. Y eso, ¿quién lo hizo? Lo hizo la CIA también. ¿Y dónde estaban estos militares? Tenía que haber dicho el presidente, está loco, ahí no hay muelle, ¿cómo van a bajar la gente de esos barcos? ¿Y por qué los militares se callaron la boca? Cualquier estúpido, un teniente del Pentágono hubiera dicho, ahí no pueden ganar, no hay muelle, ¿cómo van a bajar lo que traen ahí? Nadie habló y se quedó así todo. Y nos tiraron ahí a destruirnos. Porque eso es lo que querían los globalistas en el orden mundial, como Dean Ross, secretario de Estado, como George Bondi, que estaba en la Casa Blanca de director de National Security Council. Todos eran profesores de Harvard que en su vida habían cogido un rifle en su mano. No sabían nada de cosas militares. Y esos eran los consejeros de Kennedy. Así que fue un desastre, deliberadamente desastre. Y algo peor, teníamos 16 B-26. Iban a haber 5 ataques a Cuba antes de la invasión de Bahía de Cochino, el 17 de abril. El 15 iba a haber un ataque sorpresivo usando los 16 aviones a bombardear todos los aeropuertos en Cuba donde hubiera aviones enemigos, a destruirlo todo de un ataque sorpresivo, de un golpe así. Y después, el 15 por la tarde, esos aviones iban a ir a La Habana a destruir las refinerías para que no hubiera gasolina. Castro tenía todos los tanques, tenía como 50, 55 tanques Stalin que le había dado la Unión Soviética, que son tanques pesados de la Segunda Guerra Mundial, y nosotros teníamos 3 tanques medianos a la brigada, 3, para pelear con 55, 60 tanques Stalin de la Segunda Guerra Mundial, mucho más fuertes que los tanques medianos que teníamos nosotros, eran 3 nada más. Entonces, estaban todos uno al lado de otro le llamaban Campamento Libertad, pero era Colombia, el Campamento Colombia, que los aviones B-26 los hubieran cogido todo y lo hubieran destruido ahí, destruido la refinería, bombardear puentes o lo que fuera. Entonces, ¿Y qué pasó con esos dos? Bueno, los canceló todos. El primer ataque los reduce Kennedy de 16 aviones a 8 aviones y a 3 aeropuertos en Cuba, que fue Colombia, San Antonio de los Baños y el aeropuerto Antonio Maceo en Santiago de Cuba. Y a esos tres aeropuertos con 8 aviones, destruyeron los aviones de ahí, pero habían otros aeropuertos que tenían 7 o 8 aviones, entre ellos un T-33 Jets, un Sea Fury, que es un caza rápido de la Segunda Guerra Mundial, que se pone atrás del B-26 y lo tumba inmediatamente porque es muy rápido. Y tenían 2 o 3 B-26. Habían 7 aviones que tenía Fidel Castro en los aeropuertos que nos bombardearon. Y entonces, así nos tiran con esos barcos viejos, sabiendo que Castro tiene aviones, que un avión nada más de Castro, un día todos estos barcos, uno nada más, un jet de eso nada más. Y así nos tiraron para destruirnos. Esa es la gran traición. Y me ha molestado porque hablaban de la brigada como si fuéramos desechos, basura, y que había que botar la basura. ¿A dónde? En Cuba. Tirarlo a Cuba y botar la basura. Así habló Kennedy de nosotros. Tristemente habló así. Y después lo mató Fidel Castro, ¿sabes? Después Kennedy cambia por completo. Es otro cuento más largo, pero vamos a ir con la brigada. Lo mata Fidel Castro, lo mata la KGB, lo mata la mafia de Estados Unidos. Ese es otro cuento más largo. Soy experto en quiénes y por qué mataron a Kennedy. Experto en ese tema también. Bueno, este entramado es otro tema muy largo para hablar. Todo esto es como un enredo un poco sí, pero sé de eso difícil también de entender, pero de aquí tenemos que sacar la verdad. Sí. Y yo soy uno de Esto los es muy largo el otro cuento, sí. lo sé perfectamente, pero vamos a concentrarnos en la verdad. Yo soy uno de los que piensa que sí, los Estados Unidos hicieron una trampa, traicionaron a la brigada, los traicionaron a ustedes. Sí, bueno, éramos 1.500 y desembarcamos como 1.400 nada más. Y entonces Fidel Castro tenía ejército rebelde y tenía milicias que había creado. Y los soldados, cuando tú sumabas las milicias de Castro con el ejército rebelde, tendría 240.000 soldados. Como 1.400 soldados
que lo tiran en un lugar donde no hay muelle. Vamos a triunfar contra esa cantidad de soldados que Fidel Castro metió en Valle de Cochino inmediatamente. Ah, y de pronto lo bombardeamos el 15 en 3 aeropuertos. Ya Fidel Castro sabía que la invasión era inminente, ¿no? Después que te bombardean, tenía todas sus tropas cuarteladas. Y en Valle de Cochino la CIA había dicho que no había tropas enemigas y que no había comunicación entre Valle de Cochino y La Habana, que podíamos llegar ahí y La Habana no se enteraba. Había una microonda en Playa Larga y otra microonda en Playa Girón, que le dijeron a Fidel Castro, aquí están los invasores. Y habían 200 milicianos y 200 en cada playa. Así que lo que pudieron desembarcar del Houston con Hugo Sueiro, con el batallón 2, desembarcaron bajo fuego enemigo. Y nosotros llegamos como eso de las 2:30 más o menos de la noche. Ninguna invasión se hace de noche porque la gente no puede ver. Todas las invasiones, la de Normandía, la de Anzio, todas las invasiones cuando viene el amanecer, pues tú tienes que Desde verlo. luego. Y la hicieron a medianoche, que estaba totalmente oscuro. Así que, o sea, todo lo hicieron al revés y yo no creo en competencia, yo creo que fue deliberado. Mándalos ahí, no hay muelle, mándalos de noche para que no vean lo que están haciendo, tienen los motores fuera de borde que no funcionan. Y imagínate, esos barquitos, llegamos ahí, me acuerdo perfecto, mira, yo me acuerdo de esto como si fuera ayer. Porque cuando tú estás en esta experiencia, me acuerdo ayer, como si, todo eso que pasó es ayer. Lo tengo bien claro en mi mente, pero todavía no se me ha ido la mente. No está tan buena como antes, pero todavía funciona. Bueno, entonces llegamos ahí y en cuanto el Houston, mi barco, llega ahí, nos empiezan a tirar con calibre 50 desde Playa Larga al Houston. Bajo fuego. Entonces, el Houston tenía 2 ametralladoras calibre 50 y teníamos un barco de apoyo, se llamaba el Bárbara J, barco de apoyo nuestro, que tenía un montón de ametralladoras. Y entonces toda la noche me pasé viendo las ametralladoras del Houston tirando a la playa, el Bárbara J tirando a la playa con balas trazadores. Entonces, de noche, cuando tú tiras con calibre 50, cada cierta, después de un montón de balas, viene una iluminada para que tú veas dónde estás tirando, ¿no? Y me pasé toda la noche viendo eso ahí con mi rifle Garand. De contra nos dan un rifle viejo, el Garand era obsoleto ese rifle ya en el 61. ¿Y qué tenía Fidel Castro? Los mejores rifles que existían en ese momento eran de Bélgica. Y tenía los mejores rifles, o sea, tenían ellos más soldados, más tanques. Los, los FAL. No, pero nosotros nos dieron el Garand y ellos tenían el rifle Bélgica. De hecho, en Bélgica, FAL, que era superior, muy superior al obsoleto Garand que yo tenía. Que los otros tenían mejores, y por supuesto tenían cañones de largo alcance. Y nosotros teníamos, lo más grande que teníamos nosotros era un mortero 4.2 que tiene mucho menos alcance que un cañón de 122 o demás, tú sabes. Y eso, o sea que ellos nos tiraban a nosotros y nosotros no podíamos alcanzarlo a ellos con los morteros que teníamos. Y tenemos morteros más pequeños todavía, de 82, más pequeños, de menos alcance todavía. Así que eso fue el fracaso Bueno, seguro. yo no conocía así tan, de una forma tan verídica, contada así, la traición. Pero yo siempre he calculado, a través de los conocimientos que he tenido, que eso fue una traición, pero no es la única traición que ha logrado los Estados Unidos para que hoy, eh, eh, 18 de abril, hoy, sí, hoy 18 de abril, a 63 2025. años de esa epopeya, bueno, aún permanezca la dictadura Sí. castrocomunista en el poder. Eso es Y increíble, pienso eso es que increíble, lo que tú acabas de decir ahora. mi análisis personal es que las traiciones han sido varias. Por ejemplo, yo califico de una traición el éxodo de 1980 porque son fuerzas descontentas que hay dentro de la nación, que hay que conservarlas dentro de la nación para poderlas encauzar hacia el poder. Esto es pensando un poco como político, que no lo soy, pero bueno, pensando un poco. Y los Estados Unidos absorben todo ese descontento. Pero eso no lo hicieron en 1980 solo, lo hicieron en 1994, independientemente de la administración que esté, sea republicana o sea demócrata. Independientemente de todo eso, lo hicieron en 1994 y ahora esta última administración, bueno, si se le puede llamar administración, lo que ha causado ha sido un desastre en los Estados Unidos, a mi entender, ¿verdad?
A mi visión, mi poca visión corta, ha sido un desastre lo que ha causado esta última Pero administración. imagina, tú te Pero imaginas, también ha traicionado, mira, o sea, ha absorbido todo lo que yo, por ejemplo, yo soy periodista, defensor de derechos humanos y opositor dentro de Cuba. Me califico de opositor dentro de Cuba radical de los que dicen que hay que incinerar lo que es el castrocomunismo y todas las ideas castrocomunistas y todo sacarlo del círculo de la revolución y que sacarlo todo, todo. No se puede dejar nada dentro del círculo de la revolución para un proceso de progreso de la nación. mira, No se puede dejar. Entonces, yo diría que, bueno, son muchas las traiciones que ha hecho los Estados Unidos a través de los años, a la libertad. ¿sí? Exacto, Empezó por Bahía de Cochino, ¿eh? sí, Empezó todo ese desde entonces. entramado que lo vivieron ustedes, que sacrificaron sus vidas, que sacrificaron todo lo que tenían por la libertad. Pero mira, este país ha tolerado que Fidel Castro participó en el asesinato del presidente Kennedy. Ha tolerado eso. ¿Cómo un país puede tolerar que este dictador de un país pequeño le mate a un presidente? Con, por supuesto, con la KGB de Rusia, un montón de... y la mafia de aquí. ¿Cómo ha tolerado eso? Que le maten a un presidente. Era ya para que hubieran invadido a Cuba y acabaran con Cuba. Pero parte del problema era que Lyndon Johnson quería que mataran a Kennedy también. Y probablemente y Lyndon Johnson era un delincuente malo, el presidente Lyndon Johnson, que recibía $100,000 al año de la mafia de Estados Unidos. ¿Qué te parece? 100,000 al año. Bueno, vamos Pero de bueno, nuevo. Esto fue una... para tolerar algo, tolerar que te maten al presidente de Estados Unidos, no hace nada con Cuba. Eso es inconcebible, ¿no? Entramos en esto porque, bueno, la historia del pasado está relacionada con la historia del presente, entonces entramos en esto. Ahora, los hechos allí en Playa Girón, los hechos. A ver, historia, por ejemplo, la personal tuya allí en Playa Girón. Ok. Yo iba en este barco que lo puse aquí para En el enseñarlo, en el Houston, y Houston. El Houston fue hundido ahí. lo hundieron aquí. Y el Houston aquí explica todo lo que daba el Houston, que es absolutamente increíble lo que traía ese barco. No, caminábamos en la cubierta del Houston con unas tablas y abajo había tanques de 55 galones de aceite para los aviones, supuestamente que íbamos a tomar al aeropuerto que había en Playa Girón, y de gasolina de avión. Y abajo lo que había dentro era una cantidad de armamento inconcebible. Aquí lo puedes leer con detalle ahí, mejor que lo veo yo ahí. Si quieres leerlo ahí, Sí, porque no, lo vamos a poner para que el público, lo vamos a acercar para que el si público tú lo quieres vea ahí. leerlo, porque yo no lo puedo leer al revés, pero Bueno, aquí dice, léelo ahí para que tú veas. el Houston, barco costero para carga general tipo N3SA1, registrado en Monrovia. Monrovia y propiedad de la García Line. El Houston llevaba en su bodega 3.660 raciones de comida C, 230 bidones de gasolina de auto, 98 bidones de gasolina de aviación, 8 bidones de gasolina premezclada para los botes de desembarco, 23 bidones de aceite y grasa, 17 bidones de diésel, un hospital de campaña de 50 camas y equipos de comunicación, 22.916 libras de balas de pequeño calibre, 28.805 libras de alto explosivo, 5.940 libras de fósforo, 2.125 de municiones pirotécnicas y químicas, para un total de 357.415 libras o 183.007 toneladas cortas. En su cubierta y donde quiera que pudieran estar, estaban el batallón 2 de infantería y el batallón 5 de infantería. Este barco, comandado por el capitán Luis Morse, fue atacado por la aviación comunista y forzado a, bueno, no se puede Encallarse. a encallarse. Bueno, realmente ustedes llevaban ahí Una bomba flotante. una bomba flotante. Yo le llamo a esos barcos bomba flotante. Exacto.
Mi hermano iba en otro barco de la brigada, que se llamaba el Río Escondido, y ya la había desembarcado. Mi hermano era observador avanzado del sexto batallón, equivalente a él, adelante del batallón. Eso es lo primero que matan en la guerra, el que va adelante. Y eso es lo que él quiso participar. Entonces, el Río Escondido lo atacaron también y empezó a coger fuego, iba a explotar. Y entonces los marineros se tiraron al agua, nadaron y el barco explotó como una bomba atómica. Y los marineros lo recogieron y no se murieron. Pero apenas cogió fuego, se tiraron al agua a nadar. Nosotros sobrevivimos porque un Sea Fury a eso de las 9:30 de la mañana nos había atacado ya los jets. Bueno, el primer ataque que hicimos fue a las 6:30 de la mañana. Pues ya digo, yo estaba listo para desembarcar, tenía mi rifle, todo listo para desembarcar. Y vemos un avión que dice la FARC, pero nos habían dicho, el cielo será de ustedes. Va a haber una cantidad de sombra de los aviones que van a tener ustedes, que no se va a poder, todo va a ser sombra. Así exageraban en el entrenamiento, porque yo hice la pregunta, estaba enseñando a hacer una trinchera, y yo pregunté al americano, bueno, y si un avión nos ataca, ¿qué tipo de trinchera hay que hacer? No, ¿qué? El cielo es nuestro, no va a haber ningún avión que lo va a atacar. Y entonces nos dijeron también que los aviones nuestros estaban pintados como si fueran de la FARC, Fuerza Aérea Revolucionaria, con los mismos colores. A las 6:30 de la mañana veo un avión B-26 con los colores del enemigo, pero nos habían dicho que eso era nuestro, y todos nosotros aplaudiendo, ¡uy, qué bien, ya llegó nuestro avión! Y nos ametralló a todo el mundo en cubierta. Y ahí fueron ya muertos y heridos, ¿ya? El primer ataque. Y ese fue el primer ataque a las 6:30 de la mañana. Tuvimos ataques de T-33, que era horrible, porque el T-33 se ponía atrás del sol, y cuando tú oías el sonido, ya era con balas ya. No lo veía, porque se ponía con el sol para que tú no lo vieras. B-26 yo vi, yo estaba en la parte de adelante del barco, ¿no? Que se llama la popa, ¿no? La parte de adelante. No, la la proa. popa es la de atrás. Exacto. Yo estaba en la proa, y veo que viene este B-26 que vino, y lo vi que soltó una bomba así. Yo dije, ya, morí para carajo. La bomba hizo así y le dio al lado del barco. Hasta el barco se estremeció. Estoy seguro que le hizo hueco al barco, ¿no? Porque explotó. Esa bomba sí explotó. Que se hubiera dado en el barco, yo hubiera explotado como el Río Escondido también. No estaría aquí haciendo este cuento. Y entonces el Sea Fury que nos tira un cohete, el cohete no explota. Si hubiera explotado el cohete, no estaría aquí tampoco, ¿no? Porque hubiera volado. Tú acabas de leer lo que había ahí, ¿no? Y lo que había abajo en la bodega. Y de contra creó fuego también, porque yo vi gente de nosotros con las mangueras ahí, porque parte de eso entró a las bodegas y lo estaban tratando de apagar el fuego. Pero no había explotado. Si no, todos hubiéramos muerto. Entonces, pero le hizo un hueco en el fondo del barco. El capitán Luis Morse, que su hijo Luis Morse era compañero de cuarto mío en la Universidad de la Florida y fue representante estatal de la Florida, el hijo del capitán, con el mismo nombre, Luis Morse. El capitán Morse trató de poner el barco, pero no podía manejar bien el barco ya, porque lo más cerca posible de la costa, pero lo más cerca de la costa era 1 kilómetro, en un mar lleno de tiburones. Y entonces el Houston se hundió como tú lo ves ahí, no se hundió por completo, se hundió parcialmente. Y entonces, bueno, en el caso mío, no teníamos un solo salvavidas, y tuve que nadar en un mar lleno de tiburones hasta la costa. Y hubo mucha gente desesperada que no saben ni nadar, que se tiraron al agua, desesperados, pensando que el barco explotaba. Y se ahogaron al lado del barco, porque ni sabían nadar. ¿Y para qué tú te tiras al mar si no sabes nadar? En fin, todo eso pasó esa triste mañana, ¿no? Cuando yo llego a tierra, bueno, me arrodillé y le di gracias a Dios por estar vivo, y lo que vi ahí, el barco ese empezó a botar petróleo. Yo no cogí petróleo, pero había gente en calzoncillo en la playa lleno de petróleo. Fue horrible llegar ahí, nadie con armas. Bajaron 2 barquitos con armamento, con rifles, y 2 barquitos nada más. Y los que estaban ahí, por supuesto, estaban a tierra de lo mejor, ¿no? Y entonces, después que yo había llegado nadando, Montero Duque, que era jefe de batallón, pide voluntario para remar al barco, para sacar los heridos del barco. Y yo fui de voluntario, remando otra vez, en este caso remando. Esos barcos que tienen, los barcos tienen que tener 2 personas remando aquí y 2 allá. 4 tienen que tener, porque es un barco bien ancho, ¿no? Y abajo todo de hierro, ¿no? Los barcos para sobrevivir tormentas y se hunde el barco, ¿no?
Y así que yo fui remando, mirando para el cielo todo el tiempo, porque continuamente pasaban aviones, le tiraban al Houston, le tiraban en la playa, le tiraban a la gente que estaba en el agua nadando también. Hubieron gente que lo mataron los aviones tirando todo el tiempo mirando para el cielo, listo para tirarme fuera del barco y meterme abajo o algo, ¿no? Para que no me... Pero gracias a Dios no nos atacaron los aviones. Y llegué al Houston, subí ahí arriba, había un medio que se llamaba La Mar, que tenía una bala de calibre 30 en el brazo y ya le habían puesto una, ¿cómo se llama? Una tabla ahí, así. Así bajó él al barco que yo. El segundo al mando del batallón, Félix Pérez Tamayo, que era un negro, muy bueno, por cierto, tampoco sabía nadar. Entonces, ese bajó conmigo. En fin, bajaron los heridos y gente que no sabía nadar, que no se tiraron al agua. Y llenamos el barco, por supuesto, con toda esa gente, ¿no? Para traerlo otra vez a tierra. Así que eso pasó. Pero entonces que Montero Duque, eh, estábamos, en la Bahía de Cochino es, la Bahía de Cochino, te la voy a enseñar aquí en el mapa, es bastante grande, ¿no? Bastante profunda. Y entonces queríamos unirnos nosotros al batallón 2 que ya estaba peleando en Playa Girón. Y entonces, estos son los mafiosos que estaba hablando de ellos, de estos traficantes y todo esto aquí. Voy a ver si encuentro más para la brigada aquí. Mira Montero, miró José Cardona, está ahí. José Miró Cardona, la revista está ahí. Entonces, entonces tratamos de ir caminando hacia el norte, de donde estaba hundido el Houston, para unirnos a la brigada. Mira, este es el mapa. A ver, déjame, ¿lo puedes ver? De la bahía, sí, puede ser. Ok. Entonces, fíjate. Sí, colócalo bien para que se vea bien el mapa de Coquimbo. Entonces, fíjate. Entonces, el Houston se hundió aquí. Ese es el Houston hundido. Aquí está Playa Larga. Todo esto es pantano alrededor. Aquí están algunos barcos que habían hundido ya. Entonces empezamos a caminar hacia el norte para tratar de llegar a Playa Larga y unirnos al batallón 2. Pero ya los milicianos habían hecho un cerco y había un lugar que se llamaba la Caleta de Buenaventura, que había milicianos con armas. Yo pensé que fue un error no enfrentarlo, porque había un grupo de nosotros que tenía rifle todavía. Y podíamos haber atacado con los rifles que teníamos. Había bajado dos barcos a nosotros con rifle y con municiones. Y debíamos haber atacado a esos milicianos, derrotarlos y unirnos Pero Montero Duque, que había sido comandante del ejército de Batista, no, no, eso no podemos atacarlo porque no hay suficientes soldados aquí. Greyston Lynch lo criticó seriamente en el libro que escribió. Yo no lo quiero criticar porque el hombre está vivo todavía. Y no lo dejaron salir de Cuba, le metieron 20 y pico años de cárcel. Y el hombre está vivo todavía. Y yo no lo voy a criticar. Pero sí lo han criticado, ¿no? Lo criticó el Greyston Lynch, que hizo el libro de la brigada. Bueno, ya con lo que había sucedido, ya casi era un suicidio continuar. Bueno, no, yo creo que no era suicidio porque no habían tantos soldados ahí. Nosotros teníamos por lo menos tendríamos 40 personas con rifle y teníamos también cañones de retroceso de 50. Así que no estábamos tampoco tan desarmados, ¿no? Yo estoy seguro que pudimos haber triunfado. Esa es mi opinión. Pero desgraciadamente él era el que mandaba. Y entonces yo no, a regresar otra vez a donde está el Houston hundido. Y regresamos otra vez para atrás. Entonces, los que pudieron desembarcar con éxito, lo único que pudieron bajar era lo que traían, porque después que hundieron dos barcos del García Line Company, los otros huyeron y no querían regresar más nunca, porque no eran ni siquiera miembros de la brigada. El García, dueño de esos barcos, los trae a Puerto Cabeza, no eran de la brigada, los marineros ni los capitanes. Y les dicen, ustedes pueden ayudar a esta gente que vaya a ayudar a Cuba, y si no, se quedan aquí en Puerto Cabeza. Y la gente como que cogió miedo o algo y decidieron llevarnos, pero no eran parte de la brigada. Y entonces, después que ven que se hunden dos barcos, los de ellos salieron huyendo y fueron a dar a 500 millas. No quisieron más regresar a Cuba. Así que bajamos solamente lo que se bajó originalmente. Le digo que el jefe que le dijo a ustedes que no debían atacar, que cumplió una prisión en Cuba De muchos años. Porque era comandante del ejército de Batista. Y lo acusaron de que había peleado contra los rebeldes en la Sierra Maestra y lo dejaron en Cuba preso casi 30 años.
¿Y hay algunos más que hayan dejado Cuba? Bueno, fusilaron a 4 o 5 también. Hubieron 4 o 5 que fusilaron. Pero a él lo dejaron en Cuba muchísimos años. Y años después, yo me encontré con él. Porque él vivía en Nueva York y entonces los brigadistas de Nueva York iban a Arlington Cemetery, el famoso Arlington Cemetery de Estados Unidos en Virginia, y ahí rendían tributo al soldado desconocido, la brigada también. Y ahí y una vez yo fui por cosas de educación a Washington y entonces me enteré de eso y yo fui ahí lo vi después de tantos años. Después de eso, cuando cuando ya son prisioneros, se le trató como prisionero de guerra. No, como, no, en Cuba es donde más abusan de los prisioneros, políticos sobre todo, prisioneros políticos. Las barbaridades que nos hicieron a nosotros se las siguen haciendo a la gente. Eh, Después de un año de estar preso, había un comité de tractores, no me quiero olvidar ahora, hacen un juicio en La Habana con todos los comandantes importantes y generales de Cuba, ¿no? En el patio del Castillo del Príncipe. Ahí hicieron el juicio. Y ellos pensaban que todos nosotros íbamos a denunciar a Estados Unidos y qué sé yo, y la orden era, este juicio es ilegal, somos prisioneros de guerra, bajo la Geneva Convention, no se puede juzgar, somos soldados, no somos mercenarios, por supuesto, éramos mercenarios de acuerdo con el gobierno de Cuba. Y entonces nos condenan a todos a 30 años de cárcel de trabajo forzoso. Y nos dividen en capas sociales. Los 3 líderes de la brigada, San Román, Erneido Oliva, el número 2, y Manolo Artime, le ponen un rescate de $500,000, que en dinero del 62, comparado al de ahora, esos 510,000 eran como decir ahora, qué sé yo, $500 millones, una barbaridad, sino porque la moneda, la inflación. Entonces, a los oficiales de la brigada y los que habíamos sido ricos, porque ya yo no era rico, yo era más pobre. Mi padre era un ganadero, tenía una finca enorme, 110 caballerías, tenía muchísimo dinero en Cuba, pero todo lo habían confiscado, todo, las fincas, las cuentas en el banco, éramos más pobres que más pobres. Y ya mis padres estaban aquí en Estados Unidos y todo lo habíamos perdido. En menos $20,000 que él tenía aquí de antes para los colegios nuestros, que fue una bobería eso. Entonces, pero habíamos sido ricos y eso era un delito. Entonces, los que habían sido ricos, que eran pobres ahora, valíamos $100,000, igual que los oficiales de la brigada, los altos oficiales de la brigada, $100,000. Lo que era clase media valían $50,000 y los que llamaban lumpen proletarium o working class, la gente pobre, valían $25,000. Y todo eso, los 1.179 prisioneros, que es el número exacto que estábamos presos, valía todo $62,5 millones. Cuando me dan la sentencia, es más, en la sentencia, por eso la gente dice que yo soy el más joven. En la sentencia pusieron que yo tenía 17 años. Que no tenía ya 17 años, yo tenía 18. Debe ser un error clérico, ¿no? Pero yo soy el único que aparece en la sentencia con esa edad. Por eso mucha gente piensa que yo soy el más joven, porque está en la sentencia, ¿no? Que es el más joven ahí. Entonces, nos llevan al grupo. No, déjame hablarte del Castillo del Príncipe. Estábamos tomando agua podrida en el Castillo del Príncipe, que había ratones muertos en el agua. Yo cogí disentería primero y después cogí hepatitis. Y caí en la enfermería del Príncipe, porque ya estaba bastante enfermo de hepatitis. Mis padres, que ya eran pobres, lo que había para la hepatitis en aquella época era glucosa y gamma globulina. Eso es todo lo que había para la hepatitis. Ahora hay costos mucho mejores para la hepatitis hoy en día. Y entonces ellos recogieron todo eso, porque mi nombre salió en el Diario de las Américas, que yo estaba con hepatitis preso. Mi nombre apareció en el Diario de las Américas, entonces mis padres se movilizaron, el poco dinero que les quedaba, compraron glucosa, glucosamina, todo eso, lo mandaron al Castillo del Príncipe y lo confiscaron todo y no recibimos nada. Eso es costumbre aún actualmente del gobierno, Así es. de martirizar la asistencia médica, de No darse martirizarla. asistencia médica. Exactamente, exactamente. Entonces eso fue lo que pasó. Entonces, Provocar un martirio en
el hombre que está encerrado dentro con ¿Y pensamientos cuántos no destructivos. mueren por falta de asistencia Sí, médica hoy en día? Y en Isle Pino, gracias a Dios que no me pasó a mí, porque había tenido un tiro en la cabeza. Tenían lo que llamaban la mojonera. ¿Has oído hablar de la mojonera? sí, sí, he oído hablar, Que una zanja llena de mierda, sí. y entonces metían a los presos, se zambullían en la mierda para arrancar las raíces abajo de la mojonera. Si a mí me hacen hacer eso, me fusilan, porque yo no me meto ahí. Eso no lo iba a hacer yo. Gracias a Dios no metieron a la brigada ahí, pero muchísima gente lo metieron ahí. Y muchos los mataron. Pues rehusaron meterse ahí, le metieron un tiro por la cabeza. Y el otro que estaba ahí vio que le metieron un tiro y va y se metió ahí. Pero a mí me hubieran metido un tiro, eso jamás lo hubiera hecho yo, si me hubieran puesto el remate. Entonces, así torturan. Entonces, ya la comida era bastante mala. A medida que pasaba el tiempo, la comida era peor en el Castillo del Príncipe. Llevamos un año ahí. Después del juicio, a 214 prisioneros y a los 3 líderes de la brigada, que nunca estuvieron presos con nosotros, ya lo pusieron en celdas aparte, caemos en Isla de Pino, presidio modelo, y nos ponen en un cuartico que se llamaba el Pabellón 2, que miraba las 5 circulares. El Pabellón 2, está todo relatado en el libro, vas a ver todas las fotos ahí. Y entonces nos comunicábamos con la gente de las circulares porque estábamos totalmente incomunicados. No recibíamos cartas, nada, no sabíamos absolutamente nada, pero los de las circulares sí recibían cartas. Y entonces se comunicaban con nosotros y nos decían lo que estaba pasando en el mundo porque estábamos totalmente aislados. Y entonces ahí, el cuartico pabellón 2, cabían 40 personas y estábamos 214 tirados en el piso. Yo estaba en el medio, mis pies chocaban con el que estaba acá en la pared de acá, mi cabeza tocaba con los pies del que estaba allá, porque no era muy ancho el cuarto. Y atrás de mí, una pared por allá, era donde torturaban a los prisioneros de las circulares. Y todas las noches oía gritos, todo el mundo gritando ahí que le estaban dando palos, le echaban agua fría, las barbaridades que hacían, gritaban. Y yo estaba más o menos ahí donde está el televisor, y aquí estaba la pared donde torturaban a la gente atrás de mí. Así que todas las noches era oyendo gritos. ¿Recibiste Entonces, alguna tortura directa? no, no directa. Bueno, directa fue que me mataron de hambre. Bueno, no, Eso, eso no, está, no, mira, te voy a decir lo que es peor. Estuvimos 7 meses. eso está en el plan de prisionero. No, te voy a decir lo peor que le pasa al prisionero de guerra, por experiencia personal. No teníamos papel de inodoro 7 meses. No teníamos jabón, no teníamos pasta de dientes. Vive así 7 meses. Sobre todo sin papel de inodoro. Entonces, habían 2 inodoros y 2 duchas. Allá, al otro extremo donde yo estaba, era como algo, como una L. Y seguía por aquí, aquí hay 2 duchas, 2 inodoros, mejor dicho, y 2 duchas. Para 214 personas. Tú ibas al baño a las 10 de la mañana, había una cola de 35 personas. Si ibas de noche, habían 10 hasta que tú. Era así. Entonces, la comida, que era, yo no la podía comer ya. Yo bajé 60 libras en la cárcel. Llegué, salí, tú ves, todavía estoy gordito, de 120 libras salí de ahí. Perdí, yo pesaba 180 y salí de 120 libras por todas las torturas. Lo peor, lo peor para el preso político es la falta de higiene. Porque al no tener falta de higiene, los pies están podridos, la parte genital totalmente podrido, porque la falta de higiene es importante lavarte todos los días, bañarte, ¿no? Y la gente a veces no podía caminar porque tenía los pies ya podridos por completo y un calzoncillo sucio, 7 meses el mismo calzoncillo. Eso es lo que había. En las prisiones cubanas es una costumbre que no, que hoy actualmente existe eso, esa tortura de torturar de esa forma al prisionero al que está dentro, pero también de torturar a la familia, Claro, de obligar a la familia, ¿para qué? Para que cedan en su posición política o ideológica y también de sacrificar a la familia, ponerlos bien lejos de su casa. sí. Para Imagínate, y le pino. todo eso es una tortura. Todo eso es una tortura, son costumbres que permanecen Y te voy a hoy decir algo horrible también. actualmente en Te voy a Cuba. decir algo horrible. Mis padres estaban en Estados Unidos, pero tenía una abuela que vivía en Camagüey y tenía una tía que vivía en La Habana. Mi abuela cogía un tren de Camagüey con unas bolsas de comida para llevarnos a nosotros, a mí y a mi hermano, ¿no? Y al otro primo también le llevaban comida. Y entonces mi tía y mi abuela vieja ya tenían que cargar todo lo que traían ahí, que era pesado, por una loma, porque el castillo de Príncipe está en una loma,
para llegar ahí una pobre anciana. Todos los que llegaban ahí tenían, las milicianas las obligaban a mi abuela en cuera, en pelota, a mi tía también, que abra las piernas, la jovencita, ya tú sabes, uno que estaba casado con uno de 20 años, hasta las lesbianas ahí le decía qué buenas tetas tú tienes, tengo ganas, todas esas cosas. Nadie sabíamos eso. De haberlo sabido, decimos que no nos visiten más. Nunca nos enteramos, hasta después que le hacían eso a los familiares que nos venían a traer la comida. De la comida se la robaban 2/3 con el trabajo, que ya Cuba no había comida todavía en esa época, estaba escaseando la comida, con el esfuerzo de mi abuela de venir en un tren desde Camagüey, subir la loma y los paquetes que nos traían, 2/3 se los robaban, porque tampoco había mucha comida en Cuba, tampoco para los castristas. Esa, si hubiera yo sabido eso, yo digo, no, mi abuela, tú más nunca me visitas aquí, pero Bueno, nunca nos lo dijeron. esos vejámenes Y sigue todavía, todavía, claro. sí, continúan en Cuba, Sí. a pesar de que todos estos organismos que se dicen defensores de la justicia internacional, como las Naciones Unidas, tienen conocimiento verídico Y no hacen nada. de todo eso que suceda y sí se llenan papelitos o quizás hacen escriticos y lo engavetan, pero realmente no hacen nada, no Y han, la no han Unión hecho Europea nada. le da ayuda económica a Cuba Exactamente, de exactamente, eso contra quiero eso, ¿no? decir. ¿Está viendo Son eso? instituciones que realmente dicen, bueno, calificamos a Cuba, velamos por los derechos humanos en Cuba, pero nada más dicen eso. De la otra, la forma de actuar dice todo lo contrario, que Mira, apoyan la violación de derechos. las Naciones Unidas tiene un comité de los derechos humanos. ¿Y sabes quién sirve ahí? Cuba. Exactamente. Y los países Pertenece de al África que comité. torturan, los gente peor están ahí. Por eso Trump hizo una cosa muy buena antes y ahora otra vez. Sacó a Estados Unidos de ese comité, Claro, porque no lo toleran, claro. ni lo aceptan ni nada. Un problema de dignidad, Claro. de dignidad. Pero tampoco Trump tumbó a Castro, tampoco. Los 4 años que estuvo en el poder no lo tumbó tampoco. Bueno, sí. Y yo, por supuesto, Yo, yo yo, apoyo a Trump. Yo hice campaña por yo Trump. soy de los que dice, yo soy de los que dice que la libertad no es un producto de importación, que la libertad se conquista dentro de la nación en cuestión. Como dijo Antonio Maceo, con el filo de un machete. Bueno, Tú yo conquistas tu libertad. No en dependa estos de nadie, no momentos, dependa quizás de... si hubiese estado en su época, yo también hubiese tomado un fusil, porque de verdad que en estos momentos yo abogo por la lucha pacífica, porque no quiero que se instaure en Cuba otro dictador más, no quiero que un militar vaya Uno de ahí que está ahí ahora. exactamente, que vaya a tomar el poder. Sí. Y sigue No todo quiero igual. eso, Sí. quiero que se alcance, sí, por ejemplo, con una rebelión pacífica, como han hecho en otros países, pero el pueblo de Cuba, bueno, lo logró hacer el 11 de julio, y no sé cómo salió el 11 de julio, No, pero que sea más organizado y que fue espontáneo. obligue, El 11 de julio fue totalmente espontáneo. que ya sea algo más planificado y Mira, que obligue a todo el séquito gubernamental ese, no sé dónde serán juzgados después, pero a todo ese séquito a expulsarlo, que y no, ellos tienen cantidad de dinero fuera de Cuba. exactamente, que Y no tienen cometan, parientes fuera de Cuba, en España, en todas partes. que nunca más puedan pertenecer a ningún gobierno Sí. Mira, democrático que sea de Cuba. la única forma que pueden tumbar al gobierno es con una huelga general, como tumbaron a Machado en 1933. El pueblo no salió a trabajar. Ningún gobierno se puede sostener si nadie trabaja. Pero bueno, es que te voy a decir, en Cuba hay una huelga permanente de esa porque nadie trabaja, casi nadie trabaja. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Yo propongo, como lo he propuesto siempre en la... No coopero, no trabajo, Ay, no coopero, no trabajo. Y yo he propuesto en ¿qué van la... a hacer? ¿Van a fusilar a la gente que no va a trabajar? Bueno, la gente que no No trabaja creo allá. no creo que lleguen a esos Bueno, puntos. pero quiero decir, esa es Y la única manera de tumbarlo. Porque mira, en Cuba hoy en día está Rusia metido. Yo sé cantidad de cosas de defensa. Rusia está dentro de Cuba bien metida. Rusia reactivó la base de submarinos nucleares que existió en Cuba 20 años. Jagua, la base de Jagua no está sin fuego. Esa base es reactivada con submarinos nucleares rusos. Y tienen abajo del mar, oye esto, abajo del mar tienen cruise missiles. Abajo del mar. O sea, los armamentos más modernos que tiene Rusia
que tiene cantidad de cosas modernas, están en Cuba. Tiene unos satélites, yo tengo un artículo con las fotos de todas esas cosas, que los mueven de un lado para otro y los esconden en cuevas. Son como unas cosas que mueven como si fuera un camión, pero que sigue todos los satélites de Estados Unidos donde quiera que estén. Porque si hay una guerra, esos satélites es para tumbar y dejarnos ciegos aquí, ¿no? Tumbar eso. Y todo eso está en Cuba. Así que Cuba hoy en día representa 10.000 veces más lo de la crisis de octubre. Hoy en día, hoy por hoy. Y aquí nadie habla de eso. Yo sí, yo lo hablaba. Siempre ha representado un peligro para... Y por eso yo creo que no se metieron con Cuba, porque Cuba seguro que tenía misiles que no entregaron, y este país con miedo, cobardes que fueron, no hicieron nada con Cuba por miedo que le tiraran un cohete y destruyeran aquí. En Cuba también tenía mix, eso lo escribí artículo yo, lo denuncié, tuve un comité para la liberación de Cuba, años serví en ese comité del gobierno americano, y Cuba tenía MiG-29, lo mejor que tenía Rusia, y ese MiG-29 llegaba aquí en 7 minutos. Y si va volando bien bajito en el mar, no hay radar de Estados Unidos que lo pueda detectar. Además, si llega en 7 minutos a que lo detecte, ¿qué va a hacer, no? Y entonces esos MiGs podían haber disparado unos cohetes que se llama AA-10, que tiene varios de esos cohetes, y se lo tiraban a Torquay Point y creaba lo de Chernobyl en Ucrania. Y aquí en la Florida y en todo Estados Unidos hay un montón de plantas nucleares que tú las vuelas y echas radioactividad Bueno, y nos matan aquí. Por eso yo creo que nunca se metieron con Cuba, porque tenían miedo que Fidel Castro, loco Fidel Castro, cogiera el teléfono, era un chiquito de 21 años, sale y ataca a Estados Unidos y vuela a Torquay Point. Y probablemente con el miedo del chiquito bueno, hubiera obedecido a Castro. usted como otros han sido patriotas que han abogado por la lucha que era más correcta, diría yo, en aquel momento, la lucha violenta, ofrendaron su vida, porque realmente eh, la ofrendaron. Ahora vamos a cambiar. Y ahora, en estos momentos, ¿qué usted propondría para exterminar, no para cambiar, fíjate, no Sí. para reformar, porque el socialismo no es reformable, pero el castrocomunismo, que es algo un poquito diferente, que se ha implantado en Cuba, es, es todavía más terrible. Sí. Es que en Cuba es un Que, estado fallido. exactamente, es un estado fallido. Entonces, eh, usted como combatiente, como hombre que todavía quiere ver la libertad de Cuba y quiere ver un país progresista, democrático, Soberano. ¿cuál sería la propuesta que llevaría, bueno, sí, a Cuba, dentro de Cuba? Bueno, diplomáticamente habría que hacer un esfuerzo para parar a la Unión Europea que le dé dinero a Cuba, debido a todo lo que está haciendo en Cuba, violando los derechos humanos todos los días. En Cuba hay ciudades que no tienen agua. Hay, ¿cómo se llama? Lo que va por abajo de la tierra, alcantarillamiento, se dice, Alcantarillado. alcantarillado, que tienen excrementos y no los han cambiado nunca, y esos excrementos permiten el agua potable. Así que el agua poca que hay en Cuba puede que esté contaminada, que trae enfermedades, por supuesto. En Santa Clara hay un hospital buenísimo que operaban corazón. No hay agua en ese hospital. Ahí no pueden operar a nadie. Hospitales no tienen ni agua y el excremento, Todos los sistemas de todo, Cuba en estos es momentos, horrible, horrible. Y entonces, y hay hambre, todo el tiempo hay hambre. El que no tenga familiar aquí en Estados Unidos que le mande dinero, está pasando hambre. no, y aún el que tenga familiar aquí que le mande un poquito de dinero también pasa necesidad. ¿Sí? Porque va y le roban parte de lo que llega. Y si llega algo, todo el mundo quiere que le den, ¿no? De la familia completa. Y no todo el mundo es rico para mandarle cosas a Cuba. Pero bueno, Cuba se mantiene con la gente de aquí, obviamente. Entonces, un embargo total contra Cuba, sobre todo de los países ricos que le dan dinero a Castro, sería importantísimo hacerlo. Ni un centavo más a Cuba. Una huelga general de los cubanos, no coopero, no trabajo, como tumbaron a Machado. Machado lo tumbó una huelga general en Cuba por completo. Lo tumbaron así. Ese es lo único posible, porque ahí está metido Rusia,
Rusia tiene un barco que se llama el Yantar, con Y, Yantar, que ha ido a Cuba muchas veces, que ha ido también, ellos han estado cortando, China y Rusia, el cable de Noruega y de Suiza a Estonia y a Finlandia, a todos esos lugares por abajo del mar, los cortan ellos, el cable, más que probado. Ese Yantar tiene un submarino que puede sumergirse 40.000 pies de profundidad y cortar el cable militar de Estados Unidos al resto del mundo. Allá abajo, 40 o 50.000 pies de profundidad. Y entonces, si lo cortan, Estados Unidos no se puede comunicar con ninguna otra base militar en el mundo entero. Hay otro cable, que es el cable económico, donde ahí se transmite trillones de transacciones monetarias, que si lo cortan, trae una depresión en el mundo, porque entonces Estados Unidos no se puede comunicar. O sea, todo eso son peligros que existen actualmente, que cada vez la tecnología ha avanzado más, el daño que la nueva tecnología hace hoy en día es mucho mayor que antes, ¿no? Así que Cuba hoy en día representa una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos. Y aquí ni se habla de eso. Yo lo he hablado cantidad, en conferencias, en todo, pero ¿dónde tú lees eso que estoy hablando yo? ¿Has leído eso en algún periódico aquí? No. Es que en 1959 Cuba, la Unión Soviética en aquel momento la convirtió en un arma contra los Estados Unidos, Claro, un arma física, un arma exacto, potencial, ¿no? exacto. Y Eso a espaldas del riesgo del pueblo, de la isla, del riesgo del pueblo, que no, que ha estado involucrado y no ha estado involucrado directamente en ese riesgo. ¿Por qué? Porque yo no pienso que los Estados Unidos permitan que eso suceda. Creo que desaparecerían a Cuba primero, con todo bueno, su gente si dentro, hubiera una porque cosa de esa una naturaleza, situación crítica a ese punto sí. no iban a permitir que Bueno, fueran sería destruidos. una guerra ya abierta a Estados Unidos con Rusia y con China y con Corea del Norte y todo eso, Entonces ¿no? quedamos en que Pero te quiero la decir, mejor opción es bueno, yo no voy a decir el bloqueo, porque no ha sido un bloqueo. Los Estados Unidos nunca han sido serios ¿no? ¿Qué con bloqueo el hay si Cuba embargo. compra lo que da la Jamás gana? en la vida, Compra más barato en Panamá que lo que le compra Estados Unidos. jamás en la vida ha Y sido Estados Unidos un embargo. le vende cosas a Cuba si se la paga en efectivo. Desde luego, desde luego. Así que no hay ni tal Entonces, embargo. bueno, que sean un poco serios esta administración que está actualmente en los Estados Unidos, que sean un poco más serios en esas cuestiones legales que debían haber aplicado. Eso como Pero mira, aparte de China y Rusia, Cuba, en Pinar del Río, hay unas minas que tienen cobre con uranio. Y en Santa Clara separan el uranio del cobre y ese uranio se lo manda a Cuba a Irán para que tenga bombas atómicas. Eso está pasando actualmente. Más mandan uranio de Venezuela para allá, ¿no? Porque en Venezuela tiene mucho más uranio que Cuba, pero hasta Cuba que hacen en Santa Clara lo que llaman yellow cake, que es una cosa amarilla así, por eso le dicen cake, como si fuera un cake para comer, y es de uranio. Y eso se lo mandan allá a Irán. Tienen ahí a Hezbollah, tienen a Hamas. Cuba es un centro internacional de terrorismo. Todos los terroristas de Estados Unidos se entrenan en Cuba hoy en día. Hoy en día, todo eso que está pasando en Nueva York, en las universidades, todos ellos se han entrenado en Cuba. Han ido a Cuba un montón de veces. Yo les he sacado artículos sobre eso, lo he dicho también, lo he denunciado y ha salido también en las revistas, ¿no? No es que yo inventé la pólvora ahí, pero hay un tipo dominicano que va a Cuba. Fíjate si estaba bien informado que Israel le matan 2.000 judíos, ¿no? Eh, en octubre 7 y al día siguiente, octubre 8, ya ese dominicano con el grupo comunista que él tiene hace una manifestación en, en Nueva York apoyando a Hamas. ¿Cómo él sabía eso que estaba pasando? O sea, porque está en contacto con Cuba, Cuba está en contacto con Hamas. O sea, Cuba es un centro total de terrorismo y ha influenciado mucho en crear comunistas en este país también. Entre las cosas que ha hecho Cuba, ha hecho eso. ¿y qué usted opina del cierre, bueno, la restricción de la emigración de Cuba hacia los Estados Unidos y que se expulsen a todos estos cubanos que han entrado ilegalmente y que también están sirviendo a la dictadura y de cierta forma perjudicando
Bueno, te voy a decir en eso. situación de Yo los estoy Estados Unidos. opuesto a un cubano bueno que haya entrado, que está trabajando y que de pronto le quiten el paro. Pero si es un tipo de Cuba, hoy en día cuando te vas de Cuba, te dejan tu casa en Cuba, vienen gente retirada del gobierno, gente militares que tienen retiro en Cuba, casas en Cuba, y vienen aquí, y si tienen más de 65 años, le dan automáticamente un retiro que gente que ha trabajado aquí 40 años no lo tiene, como mi mamá. ¿Y por qué entonces? ¿Por qué hacen eso? Pues, una estupidez. ¿Cómo tú vas a hacer eso? Todos esos cubanos que dicen que son enemigos, por eso huyeron de Cuba, y que van a Cuba, apenas cogen la residencia, van a Cuba todo el tiempo. No. Si tú dijiste que tú eres un refugiado político y tú vas a Cuba, al país que supuestamente te estaba oprimiendo, y regresas a Cuba, te quito el parol. Porque Pero sí, mentiste al sí, decir ok, que eras enemigo pero ¿cómo vamos a ¿verdad? creer 150.000 cubanos refugiados políticos en contra? Yo estoy dentro de Cuba. ¿Y dónde están esos 150.000 que han aplicado por el riesgo, por la persecución? ¿Dónde están? Porque si estuviesen ahí adentro, ya esto Mira, se hubiese cambiado. ha habido escándalos en Estados Unidos de esbirros de Cuba que torturaban a gente que han venido a vivir aquí. Yo digo que ha sido una confabulación, y lo estoy ¿Y diciendo por qué así lo dejaron, por abiertamente, qué lo dejaron entrar? una confabulación de la administración o de las distintas administraciones de los Estados Unidos, quizás no de esta, confabulación con todo eso para que permanezca en Cuba el régimen dictatorial que existe en Cuba. Para mí, bueno, ya esto no es una entrevista, esto es una conversación, pero bueno, para mí es una conversación con un hombre que ha dedicado su vida, ha arriesgado su vida por Cuba y bueno, otro que se ha dedicado a tomar el periodismo como un arma para decir lo que piensa, lo que siente, lo que quiere, como lo dice el nombre del canal. Bueno, entonces, que ha sido una confabulación Sí, todo el tiempo, todo claro el que sí. tiempo, tenemos que decirlo así, todo el tiempo, Claro. porque ¿Cómo ha tolerado que hayan matado a un presidente? Este una, país es un país poderoso. una vez de una forma y otras de otra. ¿Cómo lo vas a tolerar? Pero entonces, mientras continúe tolerando los Estados Unidos las invasiones, porque no son hechos, son invasiones hacia los Estados Unidos. Claro. Y yo supongo que aquí haya leyes constitucionales para cuando se invade reaccionar de la forma que sea, o violenta o Bueno, no mira, violenta. aquí han entrado 300.000 criminales que dejó el comunista Biden. Él no gobernó porque estaba demente, era Barack Obama gobernando. Un comunista y la mitad radical. Barack Obama lo he denunciado en libros por años. 300.000 criminales que dejaron entrar. Criminales que mataban, que violaban mujeres, han entrado. Ahora trata tú de encontrar esos 300.000 personas en un país tan grande como este. Y todos los demócratas atacando cada vez que encuentran a uno y lo quieren deportar, que no lo puede deportar. Se buscan jueces federales demócratas que paren lo que está haciendo Es un Trump. Es desastre. un desastre lo que Pero está vamos pasando. vamos a lo que me interesa a mí y por supuesto creo que te interesa a ti también y le interesa a muchos cubanos, la situación de Cuba. Se dice que, bueno, el parol es una cosa legal. No, el parol no es legal. El parol fue por la presión que hicieron en la frontera y entonces Biden intenta legalizar de una forma esas entradas, pero por Pero los presión. paroles siempre eran temporales también. Pero sí, No, pero no eran no, permanentes. eso era para salir del apuro de los que Sí. tenían en la frontera, de las caravanas esas que estaban De los miles, de millones que han cruzando entrado. por México Sí. con el consentimiento del gobierno De eh, Biden. no, de México era Obrador, que era, Sí, Andrés Obrador. exactamente, AMLO. Anglo, estos distintos gobiernos, Sí, ellos lo que dejaban. hasta la Sheinbaum esta también tenía Sí. Bueno, esa, y no solamente entraban así. Estados Unidos los buscaba en aviones a venezolanos y a cubanos y haitianos y los traían en aviones. Con todos los miles que están entrando para la frontera, querían que entraran más porque ellos pensaban que de esa forma todos esos que entraban se iban a volver demócratas y iban sí, sí, permanentemente todas esas cosas han a sucedido. ganar permanentemente en todas las elecciones. Esa era la idea de los demócratas. No importa que venían criminales, no importa que violaban mujeres. El, el, la- el objetivo era tener todos estos aquí que votaran el resto de su... Es más, los dejaban votar ilegalmente. En California los ilegales votan. En Nueva York votan los ilegales. O sea,
aún entrando sin esperar que fueran ciudadanos, ya lo ponen a votar también. Así que ese es el desastre de este país también. Bueno, entonces, eso es una de las causas, las fuerzas sociales que se necesitan dentro de Cuba para voltear completamente el régimen. La mayor parte de las veces han venido para acá, para los Estados Unidos, como digo yo, el descontento. Los Estados Unidos absorben el descontento y luego lo regresan a la isla contento. Así podremos nosotros, la oposición que Sí, estamos dentro como de pasó Cuba, que con estamos Mariel dispuestos, y con todo. exactamente, podremos nosotros contra todo esto, porque estamos ahora, yo como cubano dentro de Cuba, que he estado todo el tiempo allí y si y pienso continuar allí, de verdad que pienso continuar allí. Tiene que tener mucho cuidado, ¿no? De que no Sí, te cojan. bueno, de todas formas ellos son el poder, ellos son el poder y bueno, el mejor cuidado que se puede tener es Es verdad. no temerle, el mejor cuidado que se puede tener. Bueno, entonces él le decía, si no tenemos esas fuerzas sociales dentro, ¿cómo, con quién vamos a trabajar? Ustedes fueron a combatir con armas, a darle la libertad a Cuba, a instaurar una democracia en Cuba con armas. Bueno, las armas ahora que han cambiado los acontecimientos, es el hombre que esté dentro. Pero el problema es que el que tiene las armas en Cuba son los castristas. Sí, pero hay una cosa, A no ser que en estos momentos, les roben armamento. en estos momentos, si y se hace un buen trabajo entre cubanos de aquí y del exterior y los de dentro, no van a poder utilizar esas armas, porque hay bastante descontento en Cuba y se está conociendo bastante. Bueno, lo ideal, aunque no queremos, como tú dices, un dictador militar, que sea alguien militar decente, debe haber alguno, Es debe haber difícil, alguno. No, pero bueno, es difícil encontrar ahora en este no, pero momento si apareciera uno un militar decente. y que diera un golpe de Estado, ¿te acuerdas que con el Julio 11 hubieron militares que arrestaron ellos? Generales que Sí, destituyeron, que obviamente rehusaron las... no creo en esos generales, no No, creo en esa no. forma. No, no, Esto no, me yo no subiera si creo. apareciera un general que tumbara el gobierno y dice en 18 meses hay elecciones libres. Eso está muy difícil. Bueno, si Yo, eso es así, eso sería una mi salida. percepción es que esos generales, esos funcionarios que destituyen a veces o cambian de posición, solo lo han hecho, no lo han hecho por convicción, lo han hecho porque, como se dice en Cuba, le pisaron el rabo. Sí. Vivían de una forma espléndida, entonces, Y te gustaron a alguien. exactamente, no hay convicción, no creo Pero, que haya bien, convicción, pero porque mira, aquí hay militares que han desertado de Cuba y no creo que eso tenga convicción, porque si soy un general, el mismo Delfino, el Delfino vino en un avión, en un MiG, yo lo conocí. en un MiG. Bueno, yo no lo he conocido Yo y sí yo lo lo conocí. valoro así y no es juzgándolo. Sí. No es juzgándolo porque yo no desconozco las circunstancias en que él actuó. ¿Quieres que te diga algo? Muchos de los pilotos que nos atacaron nosotros en Playa Girón vinieron a vivir a Estados Unidos. No, no quiero decirle algo. Un montón de ellos. Y murieron aquí de viejos, ¿ok? De los mismos que nos tiraron tiros a nosotros. Entre ellos del Pino, que mató bastante brigadistas también. Una gran parte, yo no digo que no tengan derecho a arrepentirse. Sí. No, Según ellos se arrepintieron. sí, está bien. Yo soy de los que piensa que tú te arrepientes, pero me debes demuestra tu arrepentimiento. Sí. Porque el arrepentimiento, bueno, yo soy cristiano y he visto mucho que me arrepiento de esto y al otro día lo están haciendo otra vez o no tienen la convicción. O no puedes fiarte. Entonces, Y yo, saben también, como tú dices, porque tienen problemas internos entre ellos. exactamente, realmente todo esto, Votó a alguien lo destituyeron y qué sé yo. así mismo sucede. Entonces, por eso no tengo confianza en ninguno de En estos. ninguno Ahí, de ellos, sí. hay la conducta, cuando hay una convicción, cuando hay un arrepentimiento genuino, tu forma de conducirte después también demuestra que estás arrepentido y que quieres rectificar tu mal actuar, vamos a decirlo de esa forma. Y por eso no confío en ninguno, no confío en golpe de Estado,
no confío en con nadie de ahí. no confío en funcionarios Entonces la porque, única forma sería como la Revolución Francesa, ¿no? Que tenía los reyes, toda la gente muerta de hambre, y el pueblo se tiró, bueno, como Julio 11, ¿no? bueno, sí, Pero en Julio 11 todavía, es más aceptado. y ahí vieron como 40 ciudades espontáneamente que dijeron no más, y nadie pidió comida, nada, pedían libertad. No dijeron, mándanos comida, libertad, libertad. Y fue espontáneo, porque pasó en una ciudad, la gente se enteró. La única cosa buena que hay en día, que hoy en día todavía la gente se puede comunicar mejor con los teléfonos que tienen, tú sabes. Aunque no funcionan tan bien en Cuba como aquí, pero tienen cierta forma de comunicarse, que antes era cero comunicación. Nosotros en Isle Pino hicimos una huelga general con los 5.000 de las circulares y los 214 de la brigada. Estuvimos en una huelga 3 días y nos cortaron el agua también, por eso perdimos la huelga. No queremos comida porque la comida nos la da envenenada, no sirve la comida, queremos mejor trato. Y entonces nos dijeron los esbirros de Cuba en el Pino, bueno, si quieren huelga, tengan huelga de agua, no agua para ustedes. Y ya en 3 o 4 días ya había gente desmayada, pues no habían tomado agua en no sé qué tiempo, y tuvimos que perdimos la huelga. Nadie en Cuba ni en el mundo se enteró que 5.000 y pico de personas estuvieron en huelga de hambre y de sed en Isla de Pico. Nadie se enteró porque controlan la comunicación. Pero hoy en día ha cambiado eso un poco más. Ahora hay gente que se comunica de Cuba con gente aquí Sí, y lo dicen en las estaciones de aquí lo que está pasando en Cuba, en tal prisión hicieron tal cosa. O sea, hay muchas más comunicaciones entre Cuba y Estados Unidos por lo menos los crímenes nos enteramos más. Las barbaridades que hacen en las prisiones o lo que hacen por la calle. Ahí tienen esas mujeres, las mujeres que se visten de blanco, cuántas barbaridades no le hacen a ellas y siguen ahí todavía. Y mucha gente dice, ¿dónde están los hombres de blanco? Porque siempre son las mujeres que le dan palos. ¿Dónde están los hombres vestidos de blanco en Cuba? Pero bueno, de todas maneras, es muy difícil soltar el comunismo en Cuba hoy en día, muy difícil. Porque ahí está Rusia, está China, está Irán, está Hezbollah, todos los terroristas están ahí pero metidos. cuando un pueblo decide, Tiene que ser algo como la Revolución Francesa, que claro, se tiren a la calle, no queremos más hambre, no trabajamos más, no cooperamos, y entonces ¿qué van a hacer? Van a matar al pueblo entero a tiro no lo limpio. van a hacer ni van a encarcelar al No, pueblo entero, que es lo que a no lo pueden veces, hacer si el pueblo entero está en la lo calle. que a veces yo le explico Tiene que ser a la algo gente. así masivo que pueda Pero derrotar para al lograr comunismo. algo así masivo tiene que haber, sobre todo, además de una preparación dentro de Cuba, Sí, no, que se organice exactamente no como muy buenos proyectos que se han hecho acá en el exilio, que se han hecho acá en el exilio, pero no han pasado. a Cuba. Yo siempre estoy planteando que los escenarios hay que pasarlos dentro de Cuba. Sí. Claro, cuesta, es un precio que hay que pagar, a veces hay que pagar encarcelado, a veces hay que, pero es un precio que hay que pagar, trasladar los escenarios dentro de Cuba. Y eh, una sincronización más profunda del exilio con el otro exilio que hay dentro, porque también con el otro, Menos comunicación interna. exactamente, estrechar más la unión. No es que yo espere que de acá del exilio vayan a darnos la libertad, no se trata de eso. No, y gente como nosotros ya estamos viejos también. Todos los días se muere un Pero sí brigadista. hace falta una... permíteme un momento. Es cierto, hemos hablado bastante de Cuba, pero también hemos mezclado un poco el pasado con el presente, porque es necesario que Dar se esperanza a conozca los cubanos. y que se conozca un poco de la verdad de los sucesos que Pero mira, ocurrieron. ni la gente aquí sabe bien de varios cochinos, la gente joven. No, pero aparte de eso, yo tampoco lo sabía bien. Ni tampoco, los de Cuba saben menos todavía, Exactamente. porque nos han dicho que éramos mercenarios y todo Yo eso. no conocía bien tampoco los sucesos. Y bueno, dentro de toda esta historia, ¿cómo usted percibe el fracaso? Bueno, Bueno, sí, fue fracaso. no, claro, fue un absoluto fracaso. Eh, de, de perfect failure, el fracaso perfecto, ¿no? Es como yo le llamo lo que pasó.
Ya yo te expliqué por qué Valle de Cochino no es el lugar adecuado, como cancelaron los aviones, los vuelos, todo eso nuevo. ¿Quiénes son los responsables? Bueno, el más responsable sigue siendo el presidente Kennedy, porque es el presidente de la nación, que aprobó todos esos cambios. Él cambió totalmente después, cuando fue humillado con la derrota de Valle de Cochino, cambió él y el hermano de él y todos cambiaron. Y acabaron que los comunistas lo mataron a él y mataron al hermano de Robert Kennedy, que tiene un hijo ahora en el gobierno actual de Trump. Entonces, ¿quiénes fueron los responsables? El presidente. Después, ¿quién es responsable? La CIA, que dio los estimados mal de las playas, que había enemigos ahí, que había microondas. Todo lo que dijeron era incorrecto. Y haberle dicho al presidente claramente, cancelen la invasión, porque tirarlos ahí todos van a fracasar y es peor para usted mandarlo que fracase y le echen la culpa a usted. Fracaso, devuélvelo para acá. Y si te critican, te criticaron. Eso es lo que había que decirle, porque era imposible. ¿Y dónde están esos militares pescados? Que nos tiraban en un lugar que no había muelle. ¿Cómo íbamos a bajar las cosas con los barcos sobre eso que teníamos? Los militares del Pentágono son responsables por el fracaso, tanto como la CIA. Y presidente Kennedy, todos los que tenían la administración, sobre todo Dean Ross, el secretario de Estado, que él quería destruirlo, sobre todo Dean Ross quería destruirlo. Hizo todo lo posible eso fue un plan de los globalistas de destruir la brigada para consolidar la dictadura comunista en Cuba, porque nosotros éramos la mayor amenaza, ¿no? Hombres armados, aviación, tenemos marina también. La marina de la brigada trabajó meses llevando armas a Cuba, sacando gente de Cuba, llevando gente a Cuba, y la aviación nuestra estuvo trabajando también mucho antes, porque con muy poco éxito tiraban paracaídas con comida en el Cambrai, en otros lugares de Cuba, pero la mayoría de que tiraban caían en manos de los comunistas. Usted sabe que muchos de los que tomaron armas contra ustedes murieron en Cuba decepcionados por lo que hicieron. Y bueno, yo te estaba contando que todos los pilotos que mataron a los cubanos que murieron, eh, y 4 americanos también murieron de paso, en 2 aviones murieron 4 americanos de la Alabama National Guard, que fueron los que entrenaron a nuestros pilotos, porque muchos de ellos no eran pilotos militares, ¿no? Eran pilotos civiles. Y vino el National Guard de Alabama porque ellos usaban B-26 todavía en esa época. De esos, 4 de ellos, el último día, fueron a pelear a Cuba. Usted ha escrito varios libros sobre eso, sobre esa ocurrencia, sobre esa historia, ¿verdad? Sí. Y Tengo 2 libros, uno en inglés, que está a la venta en Amazon por $25, que se llama Cuba, Bahía de Cochino, el asesinato de Kennedy, el Vaticano y el nuevo orden no mundial. tiene ninguno aquí Sí, que... tengo por ahí en mi oficina tengo uno, pero uno nada más tengo aquí. Para presentarlo a los que quieran escuchar lo que es la historia que un Sí, poco bueno. se ha contado acá. Sí, Este es porque uno de ellos. no, ese libro no está a la venta. No está a la venta. No, solamente de mí, si me lo tiene que comprar alguien. Y Pero el otro libro sí está a la venta. sí está a la venta. El otro que se llama Cuba, en inglés está Cuba, te voy a decir en inglés, Cuba, The Bay of Pigs, The Kennedy Assassination, The Vatican and the New World Order. Son 5 libros en un libro, con 402 páginas. Y vale $25 para los que hablan inglés, que quieran ese libro. Es muy fácil comprarlo, porque tú pones Amazon Books en Google, te lleva a esos libros, sale una ventana arriba adelante, tú pones mi nombre, Frank de Barona, y haces un clic y te lleva a todos mis libros que están a la venta en Amazon, que son muchos. Bueno, ahí tenemos el libro ese de Fran de Barona para los que quieran conocer un poco más, profundizar en lo que le sucedió a la brigada 2506. Brigada de Asalto. Tuviste mi entrevista con Zoe Valdés. Ella habló de mi libro, que dice que es el mejor libro que ha escrito, el mejor libro que ha leído, que explicó todo lo de Batista y todo. Lo explicó. Estuvo alabando mi libro ahí en esa entrevista, como que 10 minutos por lo menos. Y lo mostró en pantalla. En fin, ese libro se ha vendido bastante en Amazon. Porque todavía a estas alturas yo recibo derechos de autor, royalties que le dicen aquí. No mucho, ¿no? Pero me llegan siempre, cada mes me llega algo. Bueno,
No hemos terminado porque no vamos a terminar hasta que Cuba no sea libre. No hemos terminado, pero le doy muchas gracias por haber Bueno, participado. un placer Es conocerte. un honor Bueno, y te felicito a ti haber. que tienes tanto ímpetu en las cosas de Cuba, ¿no? Sí, Y no que, puedo zafarme y de que eso. sigues luchando por la libertad de Cuba. No sé si por desgracia o por suerte, pero no puedo zafarme de eso. Bueno, lo No llevas muy puedo dentro zafarme de eso. lo llevas muy dentro de tu corazón. Yo quiero, sí, yo quiero ver una Cuba progresar. Soberana, que no, ninguno país nos controla. Todos quieren, una gran, bueno, vamos a decir, el mayor por ciento del pueblo de Cuba quiere venir para acá. No, yo quiero hacer todo lo contrario. Yo Que quiero quede- llevarle a Miami para allá. Mira, una de las cosas que se puede hacer en Cuba para que no se vaya la gente es, la moneda de Cuba no sirve, que se use el dólar en Cuba también. Y de esa forma no tienen que venir a buscar dólares aquí porque ya está circulando el dólar. Y con los turistas que irían a Cuba, Cuba en el año 58, el dólar valía igual que el peso cubano. Tú Debe podías, valer un poquitico más, en una un época, poquitito más. en una época un poquitico más también. Pero, por ejemplo, tú ibas a Cuba en diciembre del 58 y decías, aquí tengo 1.000.000 de pesos. Y el Banco Central de Cuba te daba 1.000.000 de dólares. Y pagabas creo que 2% de impuestos, una cosa así. ¿Por qué? Porque había tanto dinero americano. Yo me acuerdo, yo viví en Cuba en los años 50 de niño. Tú dabas un peso cubano y te devolvían quarters americanos, dimes, todo. La moneda americana circulaba en Cuba. Es más, cuando yo vine a estudiar para acá, en el 57, y después en años sucesivos, yo empezaba a recoger monedas americanas en Cuba para traerlas para acá y usarlas aquí en Estados Unidos. Y así pasó. Así que bueno, Dios quiera que No será la primera vez que vamos a conversar, pero tampoco será la última. está bien. Creo que Con un placer. más La opresión se va a acabar, el miedo vamos a enfrentar. Democracia en cada paso, la justicia va a llegar. El pueblo va a despertar, en la calle vamos a estar. Nuestra voz va a resonar.